Era febrero de 2009 y yo tenía 22 años recién cumplidos. Acababa de terminar mi entrenamiento especial en el ejército y me habían asignado a la base de Fairbanks, en Alaska. No era mi primera opción, obviamente, pero cuando eres joven y no tienes muchas alternativas en la vida, el ejército te parecía una buena salida. El frío de Alaska era algo a lo que nunca me acostumbré completamente, incluso después de varios meses allí. Ese día en particular hacía un frío que te calaba hasta los huesos, de esos que te hacen doler los pulmones cuando respiras. Recuerdo que había nevado toda la noche anterior y el paisaje estaba completamente blanco, como una postal, pero una postal que podía matarte si no respetabas el clima. Yo estaba en mi cuarto tratando de escribir una carta a mi hermana cuando sonaron las alarmas. No eran las alarmas normales de entrenamiento, eran diferentes, más urgentes, más desesperadas. El sonido me puso los pelos de punta inmediatamente y supe que algo grave estaba pasando. Salí corriendo de mi cuarto junto con otros soldados, todos igual de confundidos que yo. El sargento mayor Hatfield apareció en el pasillo gritando órdenes. Hatfield era un hombre que te daba miedo solo con mirarte. Alto, fornido, con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda y unos ojos que parecían poder ver a través de ti. Llevaba más de 20 años en el ejército y había servido en Irak y Afganistán, según decían los rumores. Nadie se atrevía a contradecirlo o a hacer preguntas cuando él daba una orden. Nos gritó que nos equipáramos inmediatamente con equipo de combate completo y que nos reuniéramos en el hangar principal en menos de 5 minutos. Su voz sonaba tensa, algo que nunca había escuchado antes en él. Mientras me ponía el uniforme y el equipo, mis manos temblaban, no sé si por el frío o por los nervios. El ambiente en toda la base se sentía diferente, como si algo muy serio hubiera alterado la rutina normal. Otros soldados corrían por los pasillos con caras de preocupación real, no como en los simulacros donde siempre había alguien haciendo bromas. Esta vez nadie bromeaba. Cuando llegamos al hangar, Hatfield ya estaba ahí con otros 5 soldados que reconocí como parte de las fuerzas especiales de la base. Éramos en total 8 hombres, incluyéndome a mí, Brown, Wallace, Johnson, Martínez, Thompson y Davis. Todos teníamos entre 20 y 25 años, excepto Hatfield, que andaba por los 45. El sargento nos miró a todos con esa expresión seria que ya conocíamos, pero esta vez había algo más en sus ojos, algo que podría describir como preocupación genuina. Nos dijo que habíamos sido seleccionados para una misión de máxima prioridad y que todo lo que viéramos y escucháramos durante las próximas horas estaba clasificado como alto secreto. Enfatizó que cualquier violación de la confidencialidad tendría consecuencias graves, y por la forma en que lo dijo, todos entendimos que no estaba hablando solo de una corte marcial. El aire en el hangar se sentía pesado, como si la gravedad hubiera aumentado. Incluso respirar se había vuelto más difícil. Recuerdo que me sequé las palmas sudorosas de las manos en el pantalón mientras esperaba más instrucciones. Hatfield nos explicó que aproximadamente una hora antes, los radares de la base habían detectado un objeto no identificado que se había estrellado a unos 15 kilómetros al noreste de nuestra posición. El objeto no coincidía con ningún patrón de vuelo conocido. No había aparecido en los sistemas de control de tráfico aéreo, no había enviado señales de socorro y su trayectoria había sido completamente errática antes del impacto. Lo más extraño era que el objeto había estado emitiendo algún tipo de interferencia electromagnética que había afectado temporalmente los sistemas de comunicación de la base. Cuando nos dijo esto, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi mente inmediatamente empezó a imaginar las peores posibilidades. Un avión espía enemigo, un misil, terroristas o algo peor. Hatfield continuó explicando que las imágenes satelitales mostraban que el objeto era considerablemente grande, mucho más grande que cualquier aeronave militar conocida. Su expresión se volvió aún más sombría cuando agregó que el alto comando sospechaba que podría tratarse de tecnología experimental enemiga de origen desconocido. La palabra desconocido resonó en mi cabeza como un eco. Nuestras órdenes eran claras y simples: llegar al lugar del impacto, asegurar el perímetro, evaluar la situación y reportar nuestros hallazgos al comando central. También teníamos órdenes específicas de neutralizar cualquier amenaza potencial y garantizar que ningún civil se acercara al área. Hatfield enfatizó varias veces que debíamos estar preparados para combate y que no subestimáramos la situación bajo ninguna circunstancia. Nos entregaron equipo adicional: radios de largo alcance, cámaras, equipo de primeros auxilios avanzado y munición extra. También nos dieron unas pastillas que supuestamente nos ayudarían a mantener la concentración en condiciones de estrés extremo. Recuerdo haber pensado que si nos daban todas esas cosas, la situación debía ser mucho más seria de lo que parecía. El peso del equipo en mi espalda se sentía como una premonición de lo que estaba por venir.
Mientras caminábamos hacia los vehículos, Brown me susurró que tenía un mal presentimiento sobre toda esta misión. Yo traté de tranquilizarlo, pero la verdad es que yo también sentí algo extraño en el estómago. Salimos de la base en 2 Humvees blindados alrededor de las 14:30 horas. El cielo estaba gris y amenazante, como si fuera a nevar de nuevo en cualquier momento. Hatfield iba en el primer vehículo con Johnson, Martínez y Thompson, mientras que Brown, Wallace, Davis y yo íbamos en el segundo. Durante el trayecto nadie hablaba mucho. Todos estábamos perdidos en nuestros propios pensamientos. El paisaje de Alaska es imponente pero también intimidante, especialmente cuando sabes que te diriges hacia algo desconocido y potencialmente peligroso. Los árboles cubiertos de nieve parecían soldados silenciosos observándonos pasar, y el único sonido era el rugido de los motores y el crujir de la nieve bajo las ruedas. Brown estaba revisando su rifle por tercera vez en 10 minutos, y Davis no paraba de tamborilear nerviosamente con los dedos en su rodilla. Wallace, que normalmente era el más hablador del grupo, estaba completamente callado mirando por la ventana. Yo traté de concentrarme en revisar mentalmente los procedimientos de combate que habíamos aprendido, pero mi mente seguía divagando hacia escenarios cada vez más preocupantes. Después de aproximadamente 45 minutos de viaje, por caminos cada vez más remotos e irregulares, Hatfield ordenó por radio que nos detuviéramos. Estábamos a unos 2 kilómetros del punto de impacto, según las coordenadas GPS. Desde esa distancia ya podíamos ver una columna de humo negro elevándose hacia el cielo gris, como una señal siniestra de lo que nos esperaba más adelante. El humo tenía un color extraño. No era como el humo normal de un incendio, sino más denso y con un tinte verdoso que nunca había visto antes. También había un olor en el aire, débil pero perceptible incluso desde esa distancia. Algo químico, acre, que me recordaba el olor de metal quemado mezclado con algo orgánico en descomposición. Hatfield nos ordenó continuar a pie desde ese punto, manteniendo formación de combate y máxima alerta. Mientras nos preparábamos para caminar, noté que las manos me temblaban ligeramente. No era por el frío, era por algo más profundo, una sensación primitiva de peligro que mi cuerpo parecía detectar antes que mi mente consciente. El silencio del bosque era ensordecedor, roto solo ocasionalmente por el crujir de alguna rama bajo el peso de la nieve. El terreno se volvía más difícil a medida que nos acercábamos al lugar del impacto. Teníamos que abrirnos paso entre árboles caídos, algunos claramente derribados por ondas expansivas. Las ramas rotas colgaban en ángulos antinaturales, y había marcas extrañas en algunos troncos, como si algo extremadamente caliente los hubiera rozado. La nieve en el suelo mostraba patrones irregulares de derretimiento, creando charcos de agua lodosa que se habían vuelto a congelar parcialmente. Cada paso que dábamos producía un sonido húmedo y desagradable. A medida que avanzábamos, el olor extraño se hacía más intenso, hasta el punto donde tuve que respirar por la boca para evitar las náuseas. Davis vomitó 2 veces durante la caminata, aunque trató de disimularlo. Brown me agarró del brazo en un momento y me señaló hacia arriba. Varios árboles tenían las copas completamente chamuscadas, como si algo muy caliente hubiera pasado por encima de ellos. El patrón de daño no se parecía a nada que hubiera visto antes, ni siquiera en las fotos de zonas bombardeadas que habíamos estudiado en el entrenamiento. Finalmente llegamos a un claro en el bosque donde la devastación era total. Era como si hubieran transportado un pedazo del infierno directamente a la tierra. Árboles centenarios habían sido arrancados de raíz y lanzados como palillos de dientes. El suelo estaba carbonizado en un patrón circular de aproximadamente 100 metros de diámetro, y en el centro de todo ese caos estaba la cosa más extraña que había visto en mi vida. No era un avión, no era un helicóptero, no era nada que pudiera identificar con alguna tecnología conocida. Era una estructura cilíndrica masiva, de unos 30 metros de largo y quizás 10 metros de diámetro, hecha de algún tipo de metal que brillaba de una forma extraña incluso bajo el cielo nublado. No tenía alas, no tenía motores visibles, no tenía ventanas reconocibles como las de una aeronave normal. La superficie estaba cubierta de símbolos o marcas que definitivamente no pertenecían a ningún alfabeto humano. Parte de la estructura estaba enterrada en el suelo por el impacto, y de varias secciones salían llamas de un color azul verdoso que nunca había visto en un incendio normal. El calor que irradiaba era intenso incluso desde donde estábamos parados, a unos 50 metros de distancia. Hatfield nos ordenó que mantuviéramos nuestras posiciones mientras él se acercaba a inspeccionar más de cerca. Podía ver la tensión en su lenguaje corporal mientras avanzaba lentamente hacia el objeto, con el rifle preparado y cada músculo de su cuerpo en alerta máxima. Cuando llegó a unos 20 metros de la nave, se detuvo abruptamente y levantó la mano en señal de alto. Al principio no entendí por qué, pero luego escuché lo que él había oído, voces humanas viniendo desde el otro lado del objeto estrellado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo.
Hatfield nos hizo señas para que nos acercáramos en formación manteniendo los rifles listos. Mientras nos movíamos, las voces se hacían más claras. Eran civiles, al menos 2 hombres, hablando en voz alta sobre lo que habían encontrado. Uno de ellos estaba claramente emocionado, hablando de hacer fotos y contactar a los medios de comunicación. El otro sonaba más cauteloso, pero ambos obviamente no tenían idea del peligro en el que se habían metido solo por estar ahí. Hatfield nos indicó con gestos que rodeáramos el objeto para interceptar a los intrusos. Cuando finalmente pudimos ver a los civiles, eran 2 hombres de mediana edad vestidos con ropa de caza y equipo de camping. Uno tenía una cámara en las manos y estaba tomando fotos frenéticamente de la nave, mientras el otro examinaba algunos fragmentos de metal que aparentemente se habían desprendido durante el impacto. Estaban tan absortos en lo que estaban viendo que no notaron nuestra presencia hasta que Hatfield les gritó que se detuvieran y levantaran las manos. Los 2 hombres se voltearon sorprendidos, y pude ver el miedo y la confusión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados por soldados armados. El hombre con la cámara empezó a balbucear algo sobre sus derechos como ciudadanos y que estaban en territorio público, pero Hatfield lo interrumpió bruscamente ordenándoles que se tiraran al suelo inmediatamente. El ambiente se volvió extremadamente tenso en segundos. Yo podía sentir mi pulso acelerado y las palmas de mis manos sudorosas dentro de los guantes. Algo en la expresión de Hatfield me dijo que esto no iba a terminar bien para los civiles. Lo que pasó a continuación todavía me persigue en las pesadillas. Hatfield se acercó al hombre que tenía la cámara. Le pidió que se la entregara y cuando el civil dudó un momento, Hatfield simplemente le disparó en la cabeza a quemarropa. El sonido del disparo resonó por todo el claro como un trueno, y la sangre salpicó la nieve blanca creando un contraste horrible que quedó grabado en mi retina para siempre. El otro civil gritó de terror y trató de correr, pero Johnson y Martínez lo alcanzaron antes de que llegara a los árboles. Hatfield caminó hasta él con una calma que me heló la sangre, y sin decir una palabra le disparó también. Los 2 cuerpos quedaron inmóviles sobre la nieve manchada de rojo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Todos nosotros nos quedamos paralizados, procesando lo que acabábamos de presenciar. Hatfield recogió la cámara, revisó las fotos que el civil había tomado y luego aplastó el dispositivo bajo su bota hasta convertirlo en pedazos irreconocibles. Cuando nos miró a todos, su expresión era completamente fría y calculadora, como si lo que acababa de hacer fuera parte de un procedimiento rutinario. Lo que acaban de ver nunca ocurrió, nos dijo Hatfield con una voz que no admitía discusión. Estos civiles nunca estuvieron aquí, nosotros nunca los vimos y ustedes nunca presenciaron nada. Sus palabras eran tan heladas como el viento de Alaska. Cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que lidiar conmigo personalmente, y les aseguro que no querrán que eso suceda. El mensaje era claro, nuestra supervivencia dependía de nuestro silencio absoluto. Brown estaba visiblemente afectado, con la cara pálida y las manos temblorosas. Wallace había vomitado detrás de un árbol. Davis no podía dejar de mirar los cuerpos en la nieve. Yo me sentía como si estuviera en medio de una pesadilla de la cual no podía despertar. Hatfield nos ordenó que nos concentráramos en la misión y que nos olvidáramos de lo que acababa de pasar. Dijo que teníamos trabajo que hacer y que el alto comando esperaba un reporte completo de lo que encontráramos dentro del objeto estrellado. La forma en que dijo dentro me dio escalofríos, porque hasta ese momento no había considerado que tendríamos que entrar en esa cosa. Mientras nos acercábamos más al objeto, los detalles se volvían aún más perturbadores. La superficie metálica no era lisa como había parecido desde la distancia, sino que tenía una textura rugosa y orgánica, como si hubiera sido creada por algún proceso biológico en lugar de manufacturada. Los símbolos grabados en el metal parecían moverse cuando los mirabas directamente, aunque sé que eso era imposible. Debe haber sido algún efecto óptico causado por el calor que irradiaba la estructura, pero la sensación era profundamente inquietante. El olor que había notado antes se había vuelto casi insoportable. Una mezcla de ozono, carne quemada y algo dulzón y nauseabundo que me recordaba a flores muertas. Hatfield encontró lo que parecía ser una entrada en el costado del cilindro, una abertura irregular que claramente había sido causada por el impacto. El borde estaba derretido y retorcido, y del interior salía un vapor denso que distorsionaba el aire como las ondas de calor sobre el asfalto en verano. Las llamas que habían estado saliendo de la estructura comenzaron a disminuir gradualmente, como si el combustible se estuviera agotando, pero el calor seguía siendo intenso. Hatfield nos dividió en 2 grupos para la exploración interior. Él entraría primero con Johnson y Martínez, mientras que Brown, Wallace, Davis y yo esperaríamos afuera manteniendo la seguridad del perímetro. Parte de mí se sintió aliviado de no tener que entrar inmediatamente en esa cosa, pero otra parte sabía que eventualmente tendría que hacerlo. Mientras esperábamos, traté de procesar todo lo que estaba viendo y viviendo. Mi entrenamiento militar me había preparado para muchas situaciones extremas,
Pero nada me había preparado para esto. Los minutos pasaban como horas mientras esperábamos noticias del equipo de exploración. Ocasionalmente podíamos escuchar sus voces desde el interior, distorsionadas y amortiguadas por el metal, pero no podíamos entender lo que estaban diciendo. Brown se acercó a mí en un momento y me susurró que quería irse de allí inmediatamente, que todo esto estaba mal y que no debíamos estar involucrados. Yo compartía sus sentimientos, pero ambos sabíamos que no teníamos opción. Estábamos demasiado profundos en esto para retroceder ahora. Davis no paraba de mirar hacia los cuerpos de los civiles, y cada vez que lo hacía se ponía más pálido. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Hatfield y su equipo emergen del interior de la nave. Sus expresiones eran indescriptibles, una mezcla de shock, miedo y algo que solo puedo describir como horror existencial. Johnson estaba claramente afectado, respirando pesadamente y con las manos temblorosas. Martínez se había quitado el casco y se estaba secando el sudor de la frente a pesar del frío extremo. Hatfield nos llamó para que nos acercáramos, pero cuando lo hicimos noté que evitaba el contacto visual directo con cualquiera de nosotros. Su voz sonaba diferente cuando habló, como si hubiera envejecido varios años en esos pocos minutos. Nos dijo que lo que habían encontrado adentro estaba más allá de cualquier tecnología conocida y que necesitábamos documentar todo antes de que llegaran los equipos de recuperación especializados. Cuando le preguntamos qué habían visto exactamente, se quedó callado por un momento largo y luego simplemente dijo: «Van a tener que verlo por ustedes mismos». La forma en que lo dijo me dio más miedo que todo lo que había experimentado hasta ese momento. Ahora era nuestro turno de entrar. Hatfield nos equipó con linternas adicionales y nos dio instrucciones estrictas. No tocar nada, documentar todo con las cámaras, mantenernos juntos en todo momento y salir inmediatamente si él daba la orden. Mientras nos acercábamos a la entrada, el calor se volvía casi insoportable incluso con nuestro equipo protector. El vapor que salía del interior tenía un olor químico tan fuerte que me quemaba la nariz y la garganta. Cuando finalmente cruzamos el umbral y entramos en la nave, mi mente luchó por procesar lo que estaba viendo. El interior no se parecía en nada a lo que esperaba encontrar en una aeronave. No había asientos, paneles de control reconocibles, o cualquier cosa que se pareciera a tecnología humana. En su lugar, las paredes estaban cubiertas de una sustancia que parecía orgánica, como tejido vivo pulsante. Había luces que emanaban directamente del material de las paredes, creando una iluminación azul verdosa que hacía que todo se viera alienígena e inquietante. El suelo estaba cubierto de algún tipo de líquido viscoso que se adhería a nuestras botas con cada paso. Lo más perturbador eran los cuerpos. Había al menos 6 entidades esparcidas por todo el interior de la nave, claramente muertas por el impacto. No eran humanas. Eso estaba inequívocamente claro. Tenían forma humanoide básica, pero eran mucho más delgadas y altas que cualquier persona, con extremidades desproporcionadamente largas. Su piel era de un color gris pálido, con una textura que parecía casi translúcida, y podía ver lo que parecían venas o vasos sanguíneos de color violeta corriendo debajo de la superficie. Sus cabezas eran más grandes que las humanas, con ojos enormes que permanecían abiertos incluso en la muerte, unos ojos completamente negros sin pupilas o iris visibles. No tenían nariz en el sentido humano, solo 2 pequeñas aberturas, y sus bocas eran líneas delgadas sin labios aparentes. Sus manos tenían más dedos de los normales, y cada dedo terminaba en lo que parecían ser garras pequeñas pero afiladas. El olor a muerte y descomposición mezclado con ese aroma químico extraño era abrumador. Brown vomitó inmediatamente después de ver el primer cuerpo y Davis empezó a hiperventilar. Yo luché por mantener la compostura, pero sentía como si mi realidad completa estuviera siendo destruida y reconstruida con cada segundo que pasaba en ese lugar. Mientras documentábamos los cuerpos con las cámaras, Davis notó algo que nos heló la sangre. Había más celdas o compartimentos en la parte trasera de la nave, pero algunos estaban vacíos y mostraban signos claros de haber sido forzados desde adentro. Las puertas o barreras de estos compartimentos estaban retorcidas y desgarradas, como si algo extremadamente fuerte hubiera escapado durante el accidente. Hatfield, que había entrado con nosotros para supervisar la documentación, examinó las celdas vacías con una expresión cada vez más preocupada. Cuando le pregunté qué pensaba que había estado contenido allí, me miró con una seriedad que no había visto antes en él y dijo, algo que claramente no querían que se escapara. Los bordes metálicos de las celdas rotas estaban afilados como cuchillas, y había lo que parecían ser marcas de garras profundas en el metal, como si algo hubiera arañado desesperadamente para liberarse. También había manchas de una sustancia oscura que podría haber sido sangre, aunque no se parecía a la sangre humana. Era más espesa y tenía un color verdoso que brillaba débilmente bajo la luz azul del interior. El silencio dentro de la nave era perturbador.
roto solo por el ocasional goteo de algún líquido desconocido y nuestras respiraciones pesadas. Brown fue el primero en notar las huellas. Al principio pensamos que eran nuestras propias marcas de botas, pero cuando las examinamos más de cerca, quedó claro que eran completamente diferentes. Eran más grandes que las huellas humanas, con la forma general de un pie, pero con dedos mucho más largos y lo que parecían ser marcas de garras al final de cada uno. Lo más inquietante era que estas huellas llevaban directamente desde las celdas rotas hacia la salida de la nave, y luego continuaban en la nieve del exterior. Hatfield ordenó inmediatamente que saliéramos de la nave para examinar el rastro. Una vez afuera, las huellas eran incluso más visibles en la nieve blanca, formando un sendero claro que se dirigía hacia el bosque denso. Las huellas no eran normales, eran demasiado profundas para el peso que debería tener una criatura bípeda, y la distancia entre cada paso sugería una zancada mucho más larga que la humana. En algunos puntos parecía como si la criatura hubiera saltado distancias considerables, dejando marcas de aterrizaje que habían compactado la nieve hasta convertirla en hielo sólido. Davis encontró algo más perturbador. A lo largo del sendero había gotas de esa misma sustancia verdosa que habíamos visto en las celdas, como si la criatura estuviera herida o sangrando mientras huía. Hatfield inmediatamente se comunicó por radio con el comando base para reportar la situación. Aunque no podía escuchar la conversación completa, por sus respuestas era claro que los superiores estaban ordenándole que siguiera el rastro y determinara el paradero de lo que había escapado. Cuando terminó la comunicación nos informó que teníamos órdenes directas de rastrear y neutralizar cualquier amenaza que hubiera emergido de la nave estrellada. La palabra neutralizar tenía un significado muy específico en el vocabulario militar, y todos entendimos perfectamente lo que implicaba. Nos reagrupamos y revisamos nuestro equipo, munición, equipo de comunicación, suministros médicos y equipo de supervivencia para condiciones extremas. Hatfield nos recordó que estábamos lidiando con algo desconocido y potencialmente hostil, y que no debíamos subestimar la situación bajo ninguna circunstancia. Mientras nos preparábamos para adentrarnos en el bosque siguiendo el rastro, noté que el cielo se estaba oscureciendo rápidamente. En Alaska, durante el invierno, la oscuridad llega temprano y es absoluta. Y la idea de estar en el bosque de noche persiguiendo algo desconocido me llenaba de una ansiedad que nunca había experimentado antes. El rastro nos llevó por el bosque durante varios kilómetros, zigzagueando entre árboles y ocasionalmente desapareciendo en áreas rocosas donde la criatura aparentemente había saltado de piedra en piedra. En algunos puntos, las huellas mostraban que la criatura se había detenido, como si hubiera estado examinando su entorno o escuchando nuestro acercamiento. Estas pausas me ponían especialmente nervioso, porque sugerían que la criatura tenía algún nivel de inteligencia táctica. También encontramos evidencia más perturbadora a lo largo del camino. Árboles con marcas de garras profundas, corteza arrancada a alturas que requerirían una criatura de al menos 3 metros de altura, y en un punto, los restos completamente destrozados de lo que parecía haber sido un oso. El animal había sido literalmente despedazado, con sus extremidades arrancadas y dispersas en un área de varios metros. La cantidad de fuerza necesaria para hacer eso a un oso adulto era aterradora de contemplar. La sangre del animal había salpicado los árboles circundantes a alturas considerables, lo que sugería que el ataque había sido extremadamente violento y brutal. Hatfield examinó los restos y comentó que en sus 20 años de carrera militar, incluyendo tiempo en zonas de guerra, nunca había visto este nivel de violencia aplicado con tanta fuerza bruta. Mientras seguíamos el rastro, la temperatura comenzó a bajar aún más, y el viento empezó a soplar con una intensidad que hacía difícil escuchar otros sonidos. Esto me preocupaba porque significaba que si la criatura se acercaba a nosotros, podríamos no escucharla hasta que fuera demasiado tarde. Brown sugirió que deberíamos regresar a la base y esperar refuerzos, pero Hatfield rechazó la idea inmediatamente, diciendo que nuestras órdenes eran claras y que no podíamos permitir que la criatura se alejara más de la zona de impacto. Mientras continuábamos, noté que Davis estaba cada vez más nervioso, mirando constantemente hacia atrás y sobresaltándose con cada sonido del bosque. Wallace había dejado de hablar completamente, lo cual era muy inusual para él. Johnson y Martínez, que habían estado dentro de la nave con Hatfield, parecían especialmente afectados por algo que habían visto o experimentado allí, aunque ninguno de los dos hablaba sobre ello. La tensión en el grupo era palpable, y cada kilómetro que avanzábamos parecía llevarnos más lejos de la civilización y más profundo en algo que no podía comprender completamente. El rastro eventualmente nos llevó hacia lo que parecía ser un sistema de cuevas naturales en una formación rocosa, y las huellas desaparecían directamente en la entrada principal. La entrada de la cueva era más grande de lo que esperaba, lo suficientemente grande para que una persona caminara erguida, pero la oscuridad del interior era absoluta.
Nuestras linternas solo iluminaban unos pocos metros hacia adelante antes de ser tragadas por la negrura. El aire que salía de la cueva tenía un olor diferente al del bosque, más húmedo con un toque metálico, y ese mismo aroma químico extraño que habíamos detectado en la nave. Hatfield decidió que nos dividiríamos en 2 grupos para explorar el sistema de cuevas más eficientemente. Él lideraría un grupo con Johnson y Martínez, mientras que yo lideraría el segundo grupo con Brown, Wallace y Davis. Nos dio radios de corto alcance para mantenernos en comunicación, aunque advirtió que la señal podría ser débil dentro de la formación rocosa. Antes de separarnos, revisamos nuestras armas una vez más y sincronizamos nuestros relojes. El plan era explorar durante no más de 1 hora antes de reagruparnos en la entrada, independientemente de lo que encontráramos. Mientras mi grupo se preparaba para entrar en la cueva, sentí una sensación de peligro inminente tan fuerte que casi me paraliza. Era como si cada instinto de supervivencia que tenía me estuviera gritando que me alejara de ese lugar. El interior de la cueva era como entrar en las entrañas de la tierra misma. Las paredes rocosas goteaban constantemente, creando un eco fantasmal que amplificaba cada uno de nuestros pasos. Brown iba directamente detrás de mí, tan cerca que podía sentir su respiración nerviosa en mi cuello. Wallace y Davis cerraban la formación con sus linternas barriendo constantemente de lado a lado, creando sombras danzantes que jugaban trucos con nuestros ojos. El suelo de la cueva era irregular, cubierto de rocas sueltas que ocasionalmente se deslizaban bajo nuestros pies, produciendo sonidos que nos hacían detenernos abruptamente con los rifles listos. Después de aproximadamente 10 minutos caminando, encontramos lo que parecían ser más huellas de la criatura en el barro húmedo del suelo de la cueva, pero estas eran diferentes a las que habíamos seguido en la nieve. Eran más profundas, como si la criatura hubiera estado moviéndose más lentamente o llevando algo pesado. También había marcas de arrastre junto a las huellas, como si algo hubiera sido jalado a lo largo del suelo rocoso. Brown me agarró del hombro y me señaló hacia arriba. En el techo de la cueva había marcas de garras profundas, sugiriendo que la criatura podía moverse verticalmente por las paredes rocosas. Mientras avanzábamos más profundo en el sistema de cuevas, la temperatura parecía aumentar gradualmente, lo cual era extraño considerando que estábamos adentrándonos en la tierra durante el invierno de Alaska. También comenzamos a escuchar sonidos que no podíamos identificar. Un ruido sordo y rítmico que parecía venir de algún lugar muy profundo en la cueva, como si algo grande estuviera respirando o moviéndose. Davis se detuvo abruptamente y susurró que había escuchado algo moviéndose detrás de nosotros. Pero cuando giramos nuestras linternas hacia atrás, no vimos nada más que la oscuridad y las paredes rocosas que acabábamos de pasar. Sin embargo, todos tuvimos la inquietante sensación de que algo nos estaba observando desde las sombras. Traté de comunicarme por radio con el equipo de Hatfield, pero solo obtuve estática. La señal se había perdido completamente, dejándonos aislados en las profundidades de la cueva. Wallace sugirió que regresáramos inmediatamente, pero yo sabía que teníamos órdenes específicas de completar la exploración. Además, parte de mí necesitaba saber qué era lo que habíamos estado persiguiendo. Esa curiosidad morbosa iba a ser casi mi perdición. La cueva se bifurcaba en múltiples túneles más pequeños y tuvimos que tomar una decisión sobre cuál seguir. Las huellas de la criatura parecían dirigirse hacia el túnel del medio, que era el más estrecho de los 3. Decidimos continuar por ese camino, aunque significaba que tendríamos que caminar en fila india y que sería casi imposible maniobrar si nos encontrábamos con algún problema. El túnel se hacía progresivamente más angosto, y en algunos puntos tuvimos que agacharnos para pasar. Las paredes estaban húmedas y resbalosas, y ocasionalmente nuestras manos tocaban algo que no era roca, algo más suave, más orgánico, que se sentía como tejido vivo. Cada vez que esto sucedía, retirábamos la mano instintivamente, pero la sensación se quedaba grabada en nuestra piel por varios minutos. Davis empezó a respirar pesadamente, y pude notar que estaba luchando contra el pánico claustrofóbico. Brown no paraba de mirar hacia atrás, y sus movimientos se habían vuelto cada vez más erráticos. Wallace había sacado su pistola auxiliar además de su rifle, manteniéndola lista en la mano libre. Yo traté de mantener la calma y el liderazgo, pero por dentro estaba aterrorizado por lo que podríamos encontrar al final de este túnel. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, el túnel se abrió en una caverna más grande. Cuando entramos en este espacio y dirigimos nuestras linternas alrededor, lo que vimos nos dejó completamente paralizados. La caverna estaba llena de lo que solo puedo describir como una especie de nido o guarida. Las paredes estaban cubiertas de esa misma sustancia orgánica que habíamos visto en la nave, pero aquí parecía estar viva, pulsando lentamente como un corazón gigante. Del techo colgaban estructuras que parecían capullos o sacos, algunos de los cuales estaban rotos y vacíos. En el suelo había huesos esparcidos por toda la caverna, algunos claramente animales,
pero otros que parecían inquietantemente humanos. Los huesos no estaban simplemente dispersos al azar, sino organizados en patrones que sugerían algún tipo de inteligencia o propósito. En el centro de la caverna había un área que parecía haber sido excavada deliberadamente, como un pozo circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Desde este pozo emanaba un calor intenso y un olor nauseabundo que nos hizo retroceder inmediatamente. Brown vomitó violentamente al ver los huesos y Davis empezó a murmurar oraciones en voz baja. Wallace apuntaba su rifle hacia las sombras, girando constantemente como si esperara un ataque desde cualquier dirección. El sonido rítmico que habíamos estado escuchando era mucho más fuerte en esta caverna, y ahora podíamos identificar su fuente. Venía directamente del pozo en el centro. Era como una respiración profunda y laboriosa, pero amplificada hasta el punto de ser ensordecedora. Ocasionalmente el sonido se interrumpía por lo que parecían ser gruñidos o gemidos, sonidos que definitivamente no pertenecían a ningún animal que conociera. Mientras examinábamos la caverna más detalladamente, Davis encontró algo que nos heló la sangre: ropa humana desgarrada y equipos que claramente pertenecían a excursionistas o cazadores que habían desaparecido. Había al menos 3 conjuntos diferentes de ropa, incluyendo botas, chaquetas y mochilas que habían sido completamente destrozadas. Una de las identificaciones que encontramos pertenecía a un hombre llamado Robert Chen, reportado como desaparecido 3 semanas antes según la fecha en su licencia de caza. Los otros efectos personales sugerían que había habido múltiples víctimas a lo largo de un periodo de tiempo considerable. Esto significaba que la criatura había estado cazando en la zona mucho antes del accidente de la nave, lo cual planteaba preguntas aterradoras sobre su origen y propósito. Mientras documentábamos la escena con nuestras cámaras, Brown notó movimiento en las sombras cerca del borde opuesto de la caverna. Al principio pensamos que eran solo las sombras creadas por nuestras linternas moviéndose, pero luego vimos algo que nos hizo retroceder inmediatamente hacia la entrada del túnel. Era una forma alta y delgada, moviéndose con una gracia antinatural que me recordaba a un insecto gigante. La criatura parecía estar estudiándonos desde la distancia, manteniéndose en los límites de nuestra visión. Cuando dirigimos nuestras linternas directamente hacia ella, se movió con una velocidad que desafía la descripción, desapareciendo en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Pero todos la habíamos visto claramente por unos segundos. Era enormemente alta, al menos 3 metros, con extremidades largas y articuladas de una forma que no era completamente humana ni animal. Su piel parecía tener el mismo color gris que los cuerpos que habíamos encontrado en la nave, pero esta criatura estaba claramente viva y se movía con una agilidad que era absolutamente aterrador. Davis empezó a hiperventilar y Wallace apuntaba su rifle hacia donde habíamos visto la criatura, aunque ya no había nada visible allí. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», susurré, pero incluso mientras lo decía, sabía que podría ser demasiado tarde. La criatura conocía estas cuevas mucho mejor que nosotros, y si decidía atacarnos tendríamos muy pocas opciones de escape. Empezamos a retirarnos hacia el túnel por el que habíamos venido, moviéndonos lo más rápido posible sin correr completamente. Correr habría sido un error fatal en el terreno irregular y resbaladizo de la cueva. Mientras nos movíamos podía escuchar sonidos de movimiento por toda la caverna, como si la criatura estuviera moviéndose por las paredes y el techo, manteniéndose fuera de nuestro campo de visión, pero siguiendo cada uno de nuestros movimientos. El sonido de respiración rítmica del pozo había cambiado, volviéndose más rápido y agresivo, como si algo estuviera siendo perturbado o despertando. Davis tropezó con una roca suelta y cayó pesadamente, produciendo un sonido que resonó por toda la caverna. Inmediatamente después de su caída, escuchamos un rugido que no era completamente animal ni humano, sino algo intermedio que me llenó de un terror primitivo que nunca había experimentado. Era el sonido de algo que era inteligente, poderoso y completamente hostil. El rugido fue seguido por sonidos de movimiento rápido, acercándose desde múltiples direcciones. La criatura no estaba sola. Había otras, o la misma criatura se estaba moviendo tan rápido que parecía estar en varios lugares a la vez. Wallace ayudó a Davis a levantarse mientras Brown y yo cubrimos la retirada con nuestros rifles listos. Las sombras parecían moverse independientemente de nuestras linternas, creando la ilusión de que estábamos siendo rodeados por múltiples amenazas. Llegamos al túnel estrecho y comenzamos a movernos tan rápido como el espacio confinado nos permitía. Detrás de nosotros, los sonidos de persecución eran claros. Algo grande moviéndose por el túnel, raspando las paredes rocosas con lo que sonaban como garras o extremidades afiladas. La respiración pesada y los gruñidos ocasionales indicaban que lo que nos perseguía no era completamente animal, sino algo con inteligencia suficiente para estar frustrado o enojado por nuestra presencia en su territorio. Davis empezó a entrar en pánico completo, gritando que algo lo estaba tocando desde atrás, aunque cuando giramos nuestras linternas no pudimos ver nada inmediatamente detrás de él. Sin embargo,
Había marcas de garras frescas en las paredes del túnel que definitivamente no habían estado allí cuando pasamos la primera vez. Finalmente llegamos a la sección más ancha de la cueva principal, donde podíamos movernos más libremente. Sin embargo, nuestro alivio fue breve porque inmediatamente nos dimos cuenta de que los sonidos de persecución habían cesado abruptamente. El silencio súbito era casi más aterrador que el ruido de la persecución, porque significaba que la criatura había dejado de seguirnos por alguna razón, y no podíamos estar seguros de si esa razón era buena o mala para nosotros. Brown sugirió que tal vez la criatura no quería alejarse demasiado de su guarida, pero yo tenía la horrible sensación de que había dejado de perseguirnos, porque había encontrado una ruta más directa para interceptarnos más cerca de la salida. Mientras nos movíamos hacia lo que esperábamos fuera la salida, traté desesperadamente de hacer contacto por radio con el equipo de Hatfield. Después de varios intentos, finalmente obtuve una señal débil y pude escuchar la voz distorsionada de Hatfield preguntando por nuestra ubicación. Le informé rápidamente que habíamos encontrado la guarida de la criatura y que estábamos en retirada bajo amenaza inmediata. Su respuesta fue cortada por la estática, pero pude escuchar algo sobre retirada inmediata y refuerzos en camino. Sin embargo, no tenía idea de cuánto tiempo tardarían los refuerzos en llegar, y no estaba seguro de que fuéramos a sobrevivir tanto tiempo. Cuando finalmente vimos la luz natural filtrándose desde la entrada de la cueva, sentimos un alivio abrumador. Habíamos estado en la oscuridad durante tanto tiempo que incluso la débil luz del atardecer de Alaska nos pareció brillante. Sin embargo, nuestro alivio se convirtió rápidamente en horror cuando nos dimos cuenta de que algo había bloqueado parcialmente la entrada. Había rocas y escombros apilados de una manera que claramente no era natural, como si algo hubiera estado tratando de sellarnos dentro de la cueva. Tuvimos que trabajar juntos para mover suficientes rocas para crear una abertura por la cual pudiéramos salir. Mientras trabajábamos, podía escuchar sonidos de movimiento desde las profundidades de la cueva detrás de nosotros, como si algo se estuviera acercando lentamente pero con propósito. Davis estaba al borde del colapso mental, murmurando incoherentemente sobre cosas que lo tocaban y sombras que se movían. Brown y Wallace trabajaban frenéticamente para mover las rocas, sudando profusamente a pesar del frío extremo. Yo dividía mi atención entre ayudar con las rocas y mantener vigilancia hacia el interior de la cueva con mi rifle listo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, creamos una abertura suficientemente grande para que pudiéramos salir uno por uno. Brown fue el primero en salir, seguido por Davis, quien prácticamente se lanzó a través de la abertura en su desesperación por escapar de la cueva. Wallace salió siguiente, y yo fui el último, manteniendo mi rifle apuntado hacia el interior oscuro hasta el último momento. Justo cuando estaba saliendo, escuché un rugido ensordecedor desde las profundidades de la cueva, seguido por sonidos de rocas siendo lanzadas y movimiento rápido acercándose hacia la entrada. Salí de la cueva justo cuando algo impactó contra las rocas que habíamos movido, enviando fragmentos volando en todas las direcciones. No me detuve a mirar hacia atrás, simplemente corrí junto con los otros hacia donde esperábamos encontrar el equipo de Hatfield. El aire fresco del bosque nunca me había parecido tan dulce y liberador. Sin embargo, mientras corríamos, tenía la constante sensación de que algo nos estaba siguiendo, manteniéndose justo fuera de nuestra vista, pero siguiendo nuestro movimiento a través del bosque. Ocasionalmente escuchaba sonidos de ramas rompiéndose y movimiento en los árboles que eran demasiado grandes y pesados para ser causados por animales normales del bosque. Davis seguía en estado de pánico, tropezando constantemente y mirando hacia atrás con los ojos llenos de terror absoluto. Después de correr durante aproximadamente 10 minutos, finalmente encontramos al equipo de Hatfield cerca de donde habíamos dejado nuestros vehículos. Pero inmediatamente me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Johnson estaba sentado en el suelo, recostado contra un árbol, con vendajes improvisados alrededor de su brazo izquierdo. Martínez estaba pálido y temblando, mirando constantemente hacia el bosque con su rifle listo. Hatfield tenía una expresión que nunca había visto antes en él. Miedo genuino mezclado con algo que parecía ser desesperación. Cuando nos acercamos, pude ver que Johnson tenía heridas profundas en su brazo que parecían haber sido causadas por garras. Las heridas eran demasiado grandes y profundas para haber sido causadas por cualquier animal conocido en Alaska. Martínez tenía arañazos menores en su cara y cuello, pero sus ojos mostraban el mismo tipo de trauma que había visto en veteranos de guerra. Hatfield nos informó rápidamente que habían sido atacados por algo que describió como no completamente identificable, mientras exploraban una sección diferente del sistema de cuevas. Johnson había sido arrastrado por algo que se movía tan rápido que apenas pudieron verlo, y solo habían logrado rescatarlo disparando ciegamente hacia donde pensaban que estaba la criatura. «Tenemos que salir de aquí inmediatamente», dijo Hatfield, y por primera vez desde que lo conocía, su voz contenía una nota de pánico real. «Esta cosa, sea lo que sea,
Es más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Mientras ayudábamos a Johnson a llegar a los vehículos, Hatfield nos explicó que habían encontrado evidencia de que la criatura había estado cazando en la zona durante mucho más tiempo del que habían pensado inicialmente. Habían encontrado más restos humanos en las cuevas que habían explorado, algunos de los cuales parecían ser de personas que habían desaparecido hasta 6 meses antes. También habían encontrado lo que parecían ser huevos o algún tipo de estructura reproductiva, lo que sugería que la criatura no estaba sola o que podría estar reproduciéndose. Esta información me llenó de un horror existencial que apenas podía procesar. Johnson, a pesar de sus heridas y la pérdida de sangre, mantuvo la suficiente presencia mental para describir el ataque. Dijo que la criatura había aparecido desde arriba, moviéndose por el techo de la cueva como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Había intentado arrastrar a Johnson hacia las profundidades de la cueva, y solo los disparos de Martínez y Hatfield habían logrado que la criatura lo soltara y desapareciera en las sombras. Mientras cargábamos a Johnson en uno de los Humvees, Brown me agarró del brazo y me señaló hacia el bosque. A la distancia, apenas visible entre los árboles, podíamos ver una forma alta y delgada observándonos. No se movía, simplemente estaba allí, como si estuviera estudiando nuestros movimientos y aprendiendo de nosotros. La distancia hacía difícil distinguir detalles, pero la forma general era inequívocamente la misma criatura que habíamos visto en la cueva. Lo más perturbador era que no parecía tener miedo de nosotros o de nuestras armas. Estaba observándonos con lo que parecía ser curiosidad o incluso inteligencia calculadora. Hatfield notó nuestra atención dirigida hacia el bosque y siguió nuestra mirada. Cuando vio la criatura, inmediatamente ordenó que nos moviéramos. «No podemos enfrentarnos a eso aquí», dijo. «Necesitamos refuerzos, equipo especializado y un plan mejor. Esto está más allá de lo que nuestro grupo puede manejar». Mientras arrancábamos los vehículos y comenzábamos a alejarnos del área, la criatura se movió ligeramente, manteniéndose visible el tiempo suficiente para asegurarse de que sabíamos que nos estaba observando. Luego desapareció entre los árboles con la misma velocidad antinatural que habíamos visto antes. El viaje de regreso a la base fue tenso y lleno de una ansiedad que ninguno de nosotros había experimentado antes. Johnson necesitaba atención médica urgente, pero todos sabíamos que llevarlo a un hospital civil plantearía preguntas que no podíamos responder. Davis había entrado en una especie de estado catatónico, mirando fijamente hacia adelante sin responder a ninguna pregunta o estímulo. Brown no paraba de mirar por los espejos retrovisores, convencido de que algo nos estaba siguiendo por la carretera. Wallace había desarrollado un tic nervioso, tocándose constantemente el cuello donde tenía algunos arañazos menores. Martínez conducía el otro vehículo con una concentración feroz, como si mantener control del vehículo fuera la única cosa que lo mantenía cuerdo. Hatfield estuvo en comunicación constante por radio con el comando base, usando códigos que no reconocí, pero que claramente indicaban la gravedad extrema de la situación. Durante el viaje, traté de procesar mentalmente todo lo que había visto y experimentado. Parte de mi mente se negaba a aceptar la realidad de lo que habíamos encontrado, tratando de racionalizar los eventos como algún tipo de animal mutado o experimento militar que había salido mal. Pero en el fondo sabía que lo que habíamos enfrentado era algo completamente fuera del rango de la experiencia humana normal. Cuando finalmente llegamos a la base, fuimos inmediatamente escoltados a un área que nunca había visto antes, un complejo subterráneo que aparentemente había estado allí todo el tiempo, pero que estaba clasificado muy por encima de mi nivel de autorización. El área médica donde llevaron a Johnson estaba equipada con tecnología que parecía estar décadas adelantada a cualquier cosa que hubiera visto en instalaciones militares normales. Mientras los médicos militares trabajaban en Johnson, el resto de nosotros fuimos llevados a salas de interrogatorio separadas. Durante las siguientes 12 horas, fui interrogado exhaustivamente por oficiales que nunca había visto antes, hombres en trajes civiles que claramente no eran parte del comando militar normal. Me hicieron contar mi versión de los eventos una docena de veces, grabando cada sesión y tomando notas detalladas sobre cada aspecto de mi relato. También me sometieron a exámenes médicos extensivos, incluyendo análisis de sangre y escáneres que no podía identificar. Los interrogadores parecían estar más interesados en lo que había visto dentro de la nave alienígena y en la cueva que en los aspectos tácticos de la misión. Hacían preguntas específicas sobre los símbolos en la nave, la apariencia exacta de los cuerpos alienígenas y cualquier tecnología que hubiera observado. Sus preguntas eran tan detalladas y específicas que quedó claro que sabían mucho más sobre la situación de lo que habían revelado inicialmente a nuestro grupo. Después de los interrogatorios, nos reunieron a todos en una sala de conferencias donde un oficial de alto rango, que se identificó solo como Coronel Smith, nos explicó lo que iba a pasar a continuación.
Nos informó que todo lo que habíamos experimentado durante la misión estaba clasificado bajo la máxima autoridad de seguridad nacional y que cualquier revelación de información resultaría en consecuencias que excederían una simple corte marcial. Nos hicieron firmar documentos de confidencialidad que eran tan extensos y detallados que tardé casi una hora en leerlos completamente. Los documentos básicamente nos convertían en prisioneros de nuestro propio conocimiento, obligándonos a mantener silencio absoluto sobre los eventos bajo pena de traición. También nos informaron que seríamos transferidos inmediatamente a diferentes bases en diferentes partes del país y que no tendríamos contacto entre nosotros por un periodo indefinido. Johnson, debido a sus heridas y la naturaleza de su exposición a la criatura, sería mantenido en la instalación médica para observación y tratamiento continuo. Cuando pregunté cuánto tiempo duraría su tratamiento, el coronel Smith simplemente dijo que dependía de varios factores que estaban siendo evaluados. La forma en que lo dijo me hizo entender que Johnson podría no salir nunca de esa instalación. Esa noche, mi última noche en la base de Fairbanks, no pude dormir en absoluto. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de la criatura moviéndose por las cuevas, los cuerpos alienígenas en la nave y la expresión de terror absoluto en la cara de Davis. También no podía dejar de pensar en la posibilidad de que la criatura todavía estuviera allá afuera, cazando en los bosques de Alaska y que nadie más supiera del peligro que representaba. Durante la madrugada escuché helicópteros despegando y aterrizando constantemente, y pude ver luces extrañas moviéndose hacia la dirección donde habíamos encontrado la nave. Era claro que operaciones mucho más grandes y sofisticadas estaban en marcha, operaciones que requerían recursos y personal que estaban muy por encima de nuestro nivel. A la mañana siguiente, fui transferido a una base en Nuevo México sin oportunidad de despedirme de mis compañeros o de obtener más información sobre lo que había sucedido con Johnson. El vuelo fue en un avión militar sin ventanas, y los otros pasajeros eran todos personal que claramente había estado involucrado en operaciones clasificadas similares. Nadie hablaba durante el vuelo, y todos tenían esa misma expresión de personas que habían visto cosas que no podían discutir con nadie. Los siguientes 2 años de mi servicio militar fueron completamente diferentes a todo lo que había experimentado antes. Me asignaron a tareas administrativas rutinarias en la base de Nuevo México, trabajos que claramente estaban diseñados para mantenerme ocupado pero alejado de cualquier información sensible o operaciones importantes. Era como si hubiera sido puesto en una especie de cuarentena profesional. Cada pocas semanas tenía que reportarme con un psicólogo militar que hacía preguntas aparentemente casuales sobre mi estado mental y si había tenido algún sueño inusual o pensamientos recurrentes sobre mis experiencias previas. Estas sesiones siempre me ponían nervioso porque era claro que estaban monitoreando cualquier signo de que pudiera estar considerando hablar sobre lo que había visto en Alaska. Durante este tiempo traté de investigar discretamente qué había pasado con mis compañeros de la misión. A través de contactos informales y conversaciones cuidadosas, logré averiguar que Brown había sido transferido a una base en Texas, Wallace a Georgia, y Davis había sido dado de baja médica por estrés postraumático severo. De Johnson nunca pude obtener información alguna, como si hubiera desaparecido completamente del sistema militar. Martínez aparentemente había sido enviado a una instalación en Nevada, pero cuando traté de contactarlo a través de canales oficiales, me dijeron que no había registro de ningún soldado con ese nombre en esa base. Durante mi tiempo en Nuevo México, desarrollé insomnio crónico y pesadillas recurrentes que me despertaban empapado en sudor frío. Las pesadillas siempre seguían el mismo patrón. Estaba de vuelta en las cuevas de Alaska, pero esta vez estaba solo, y la criatura me perseguía a través de túneles que parecían extenderse infinitamente. En los sueños podía escuchar las voces de mis compañeros pidiendo ayuda desde algún lugar en la oscuridad, pero nunca podía encontrarlos. La criatura en mis pesadillas era incluso más aterradora que la real, con habilidades que desafiaban cualquier lógica física. Podía moverse a través de las paredes rocosas como si fueran líquido, aparecer simultáneamente en múltiples lugares y sus ojos negros parecían poder ver directamente en mi alma. Después de particularmente malas noches de pesadillas, me encontraba investigando obsesivamente noticias de Alaska, buscando cualquier reporte de desapariciones inexplicables o avistamientos extraños. Encontré varios casos que me preocuparon profundamente. Cazadores y excursionistas que habían desaparecido sin dejar rastro en la misma región general donde habíamos encontrado la nave estrellada. Las autoridades locales siempre atribuían las desapariciones a accidentes relacionados con el clima o ataques de animales salvajes, pero yo sabía que había una explicación mucho más siniestra. Mi paranoia creció constantemente durante esos 2 años. Empecé a notar que ciertos vehículos aparecían repetidamente cerca de donde quiera que estuviera, y que recibía llamadas telefónicas donde nadie hablaba cuando contestaba. También noté que mi correo parecía haber sido abierto y vuelto a sellar.
y que mi cuarto en la base mostraba signos sutiles de haber sido registrado cuando regresaba de mis turnos. Estas observaciones podrían haber sido producto de mi estado mental alterado, pero también podrían haber sido evidencia de que estaba siendo monitoreado constantemente. Desarrollé hábitos obsesivos de seguridad. Revisaba mi cuarto por dispositivos de escucha, variaba mis rutas diarias y evitaba hablar por teléfono sobre cualquier cosa que no fuera completamente rutinaria. También empecé a mantener un diario secreto donde documentaba mis recuerdos de la misión en Alaska, escribiendo en un código simple que había desarrollado. Sabía que era peligroso mantener cualquier registro de los eventos, pero tenía miedo de que si no los escribía, eventualmente empezaría a dudar de mi propia memoria de lo que había sucedido. El diario se convirtió en mi única salida para el trauma que estaba experimentando, la única forma de procesar mentalmente eventos que no podía discutir con nadie. Cuando finalmente terminó mi periodo de servicio militar en 2011, el proceso de separación fue inusualmente extenso y detallado. Tuve que pasar por múltiples entrevistas de salida, exámenes psicológicos adicionales y firmar documentos de confidencialidad renovados que extendían mis obligaciones de silencio indefinidamente en el tiempo. También me asignaron un oficial de enlace que se suponía que me ayudaría con la transición a la vida civil, pero que claramente tenía la función adicional de monitorear mis actividades después de salir del ejército. Durante mis primeros meses como civil, este oficial mantenía contacto regular conmigo, supuestamente para verificar cómo me estaba adaptando, pero sus preguntas siempre incluían elementos sobre mi estado mental y si había tenido cualquier impulso de compartir experiencias militares con otros. El mensaje implícito era claro. Incluso fuera del ejército seguía siendo monitoreado y cualquier violación de confidencialidad tendría consecuencias serias. Me mudé a una ciudad pequeña en Colorado, eligiendo deliberadamente un lugar donde no conocía a nadie y donde podría mantener un perfil bajo. Conseguí trabajo en una empresa de construcción haciendo trabajo físico que me ayudaba a mantener mi mente ocupada durante el día, aunque las noches seguían siendo difíciles debido al insomnio persistente y las pesadillas. Durante los primeros años de mi vida civil, traté desesperadamente de ser una persona normal. Salía con mujeres ocasionalmente, mantenía amistades superficiales con compañeros de trabajo y participaba en actividades sociales normales. Sin embargo, siempre había una barrera invisible entre yo y el resto del mundo. No podía relacionarme completamente con las preocupaciones cotidianas de las personas normales porque había visto algo que había alterado fundamentalmente mi comprensión de la realidad. Cuando la gente se quejaba de problemas en el trabajo o dificultades de relaciones, yo asentía y hacía los comentarios apropiados, pero por dentro pensaba en cosas mucho más serias y aterradoras. También desarrollé una hipervigilancia constante que hacía difícil relajarme completamente en cualquier situación social. Siempre estaba evaluando salidas de emergencia, notando comportamientos extraños en otras personas y manteniéndome alerta a cualquier cosa que pudiera ser inusual o amenazante. Mis relaciones románticas inevitablemente fallaban porque no podía ser completamente honesto sobre mi pasado, y las mujeres percibían que había algo importante que no estaba compartiendo con ellas. Cuando me preguntaban sobre mi tiempo en el ejército, tenía respuestas preparadas que eran técnicamente verdaderas, pero que omitían completamente los aspectos más significativos de mi experiencia. Alrededor de 2014, comencé a buscar activamente información sobre mis antiguos compañeros de la misión. Había desarrollado habilidades básicas de investigación a través de Internet y recursos públicos, y estaba determinado a descubrir qué había pasado con ellos. Lo que encontré me perturbó profundamente. Davis, quien había sido dado de baja por estrés postraumático, había muerto en 2012 en lo que fue oficialmente clasificado como un accidente automovilístico. Sin embargo, cuando leí los detalles del accidente en reportes de noticias locales, había aspectos que no tenían sentido. Había salido de la carretera en una sección recta sin condiciones climáticas adversas y no había evidencia de que hubiera tratado de frenar antes del impacto. Brown había muerto en 2013, oficialmente por suicidio, aunque sus familiares insistían en que no había mostrado signos de depresión y que sus planes futuros no eran consistentes con intenciones suicidas. Wallace había desaparecido completamente en 2013 durante un viaje de camping y nunca encontraron su cuerpo a pesar de búsquedas extensivas. Martínez había muerto en 2014 en un accidente industrial que involucró maquinaria pesada en una construcción donde trabajaba. El patrón era demasiado consistente para ser coincidencia. Todos mis compañeros de la misión estaban muriendo de formas que podían ser explicadas como accidentes o suicidios, pero que eliminaban efectivamente a todos los testigos de lo que habíamos visto en Alaska. Esta realización me llenó de un terror existencial más profundo que lo que había sentido incluso durante la misión original. Si mis compañeros estaban siendo sistemáticamente eliminados, significaba que yo probablemente también estaba en la lista.
Empecé a tomar precauciones de seguridad extremas, cambié mi rutina constantemente, evité patrones predecibles y comencé a llevar armas de protección personal donde quiera que fuera. También empecé a documentar todo lo que sabía sobre la misión en múltiples formatos y ubicaciones, creando copias de seguridad de mi información en caso de que algo me sucediera. Desarrollé planes de contingencia para diferentes escenarios, incluyendo cómo revelar la información si desaparecía o moría en circunstancias sospechosas. Durante este tiempo, mi paranoia alcanzó niveles que interfirieron significativamente con mi capacidad de funcionar normalmente. Dejé mi trabajo porque no podía concentrarme, y mis relaciones sociales se deterioraron completamente porque no podía confiar en nadie lo suficiente para mantener amistades genuinas. Vivía en un estado constante de ansiedad y miedo, esperando que en cualquier momento algo terrible me sucediera. El peso del conocimiento que tenía se había vuelto una carga que apenas podía soportar, pero sabía que revelar la información podría acelerar mi propia muerte. En 2015, algo cambió en mi situación. El oficial de enlace que había mantenido contacto conmigo durante años dejó de comunicarse abruptamente. Al mismo tiempo, noté que la vigilancia que había percibido durante años también había disminuido o cesado completamente. Al principio pensé que esto podría ser una trampa, una forma de hacer que bajara la guardia, pero después de varios meses sin ningún contacto o actividad sospechosa, comencé a considerar otras posibilidades. Tal vez el programa de monitoreo había sido cancelado, o tal vez los recursos habían sido reasignados a amenazas más inmediatas. También era posible que con la muerte de la mayoría de los testigos ya no me consideraran una amenaza significativa. Gradualmente comencé a relajar algunas de mis precauciones de seguridad más extremas, aunque mantuve un nivel de vigilancia mucho más alto que cualquier persona normal. Durante este tiempo también noté que mi estado mental había comenzado a estabilizarse ligeramente. Las pesadillas seguían ocurriendo, pero con menos frecuencia, y había desarrollado mecanismos de manejo que me ayudaban a funcionar mejor durante el día. Sin embargo, siempre había una parte de mí que sabía que nunca podría ser completamente normal después de lo que había visto. El conocimiento de la existencia de esa criatura y la posibilidad de que todavía estuviera activa en algún lugar me perseguía constantemente. Durante los siguientes años mantuve una existencia relativamente tranquila pero siempre alerta. Me mudé varias veces más, siempre eligiendo ubicaciones que me ofrecieran buenas opciones de escape y donde pudiera mantener un perfil bajo. Trabajé en diversos empleos que no requerían verificaciones extensivas de antecedentes o contacto con agencias gubernamentales. También desarrollé habilidades de supervivencia y autodefensa, preparándome para la posibilidad de que eventualmente tuviera que desaparecer completamente o defenderme de amenazas desconocidas. Periódicamente buscaba noticias de Alaska para ver si había reportes que pudieran estar relacionados con la criatura que habíamos encontrado. Encontré varios casos a lo largo de los años que me preocuparon. Desapariciones en la misma región general, avistamientos de animales no identificados y ocasionales reportes de cazadores que habían encontrado restos de animales que habían sido destrozados de maneras que no coincidían con patrones de depredación conocidos. Estos reportes siempre eran minimizados por las autoridades locales o explicados como ataques de osos o lobos, pero yo sabía que había otra explicación posible. La idea de que la criatura podría haber estado cazando durante todos estos años, reclamando víctimas ocasionales que eran atribuidas a causas naturales, me llenaba de culpa y horror. Sabía que había información que podría ayudar a las autoridades a proteger a la gente, pero también sabía que revelar esa información probablemente resultaría en mi propia muerte. En 2018 algo sucedió que cambió completamente mi perspectiva sobre mantener el silencio. Leí un artículo de noticias sobre una familia de excursionistas que había desaparecido en Alaska durante un viaje de camping. La familia incluía 2 niños pequeños, y las circunstancias de su desaparición eran inquietantemente similares a los patrones que había observado a lo largo de los años. La búsqueda había sido suspendida después de 2 semanas sin encontrar ningún rastro, y las autoridades habían concluido que probablemente habían sido víctimas de un accidente relacionado con el clima o un ataque de animales salvajes. Pero yo sabía que había otra posibilidad mucho más siniestra. Por primera vez mi culpa por mantener silencio superó mi miedo por mi propia seguridad. Esos niños podrían haber sido salvados si las autoridades hubieran sabido qué buscar y dónde buscar. Mi silencio había contribuido potencialmente a sus muertes. Esa noche tomé la decisión de que eventualmente tendría que encontrar una forma de revelar lo que sabía, independientemente de las consecuencias para mí mismo. No podía seguir viviendo con el conocimiento de que mi silencio podría estar costando vidas inocentes. Sin embargo, también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso sobre cómo y cuándo revelar la información para maximizar las posibilidades de que fuera tomada en serio y minimizar el riesgo para mí mismo. Pasé los siguientes años desarrollando un plan para revelar la información de manera segura. Investigué plataformas online donde podría compartir la historia de forma anónima.
Estudié casos de otros whistleblowers para entender las mejores prácticas para proteger mi identidad y desarrollé estrategias para verificar mi historia sin revelar detalles que pudieran ser rastreados directamente a mí. También continué documentando cualquier información adicional que pudiera encontrar relacionada con la situación en Alaska. Durante este tiempo, mi estado mental continuó evolucionando. La decisión de eventualmente hablar sobre lo que había visto me dio una sensación de propósito que había estado ausente durante años. Ya no me sentía completamente impotente ante el conocimiento terrible que tenía. Sin embargo, también desarrollé una nueva forma de ansiedad relacionada con la implementación de mi plan. Sabía que una vez que revelara la información, no habría forma de retroceder, y las consecuencias podrían ser severas. Pasé mucho tiempo considerando el momento apropiado y las circunstancias que maximizarían las posibilidades de que mi historia fuera creída y actuaran en base a ella. También tuve que aceptar la posibilidad de que revelar la información podría resultar en mi propia muerte, pero había llegado al punto donde esa posibilidad era menos importante que la posibilidad de prevenir más víctimas inocentes. Finalmente, en 2023, decidí que había llegado el momento de actuar. Había desarrollado suficientes precauciones de seguridad y había encontrado lo que parecía ser la plataforma apropiada para compartir mi historia de forma relativamente segura. También había llegado a la conclusión de que el tiempo estaba trabajando en mi contra. Cada año que pasaba, mi memoria de los detalles específicos se volvía un poco menos precisa y las posibilidades de que otros testigos o evidencia emergieran se reducían. Sin embargo, justo cuando estaba finalizando mis preparativos para revelar la información, algo sucedió que me hizo reconsiderar todo mi plan. Recibí una llamada telefónica de alguien que se identificó solo como un amigo y que claramente sabía sobre mi pasado militar y mis planes actuales. La voz era distorsionada electrónicamente, pero el mensaje era claro. Sabían lo que estaba planeando hacer, y si procedía con revelar la información, las consecuencias serían severas no solo para mí, sino también para cualquier miembro de familia que pudiera tener. La llamada duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para confirmar mis peores temores. Todavía estaba siendo monitoreado, y las fuerzas que habían sido responsables por la muerte de mis compañeros todavía estaban activas. La amenaza implícita a mi familia, aunque no tenía familia inmediata, el mensaje era claro que podían afectar a cualquier persona que me importara. Me forzó a reconsiderar completamente mi enfoque. Durante los siguientes meses tuve que reevaluar todo mi plan y desarrollar nuevas estrategias que fueran más cautelosas y que minimizaran el riesgo de retribución. Decidí que tendría que revelar la información de una forma que fuera mucho más indirecta y que me diera negación plausible si era confrontado sobre ella. También tendría que esperar el momento apropiado cuando las circunstancias fueran más favorables para que la información fuera recibida y actuaran en base a ella. Durante este tiempo de reconsideración, continué monitoreando noticias de Alaska y encontré más casos que me convencieron de que la criatura probablemente seguía activa. En particular, hubo un caso en 2024 de un equipo de investigación científica que desapareció mientras estudiaba patrones de migración animal en la región. El equipo incluía investigadores de universidades respetadas, y su desaparición recibió más atención mediática de lo usual. Sin embargo, después de una búsqueda extensiva que no produjo resultados, el caso fue archivado como un accidente relacionado con condiciones climáticas extremas. Sabía que había una explicación alternativa que las autoridades no habían considerado, y este caso renovó mi determinación de encontrar una forma de revelar la información que tenía. Sin embargo, también reforzó mi comprensión de que tenía que ser extremadamente cuidadoso sobre cómo procedía. Finalmente, hace unos meses, tomé la decisión definitiva de contar mi historia aquí, en este foro. Elegí esta plataforma porque permite el anonimato relativo y porque la comunidad aquí tiene experiencia evaluando relatos de experiencias inexplicables. También calculé que las fuerzas que han estado monitoreándome durante años serían menos propensas a tomar acción severa contra alguien que comparte una historia en un foro de internet dedicado a experiencias paranormales, especialmente si uso un seudónimo y evito detalles específicos que pudieran permitir la localización exacta de los eventos. Sin embargo, incluso ahora, mientras escribo esto, estoy tomando múltiples precauciones de seguridad. Estoy usando una conexión de internet que no puede ser rastreada directamente a mí. He alterado algunos detalles menores para proteger mi identidad y tengo planes de contingencia en caso de que experimente cualquier tipo de retribución por compartir esta información. La decisión de finalmente hablar no fue fácil. He luchado con ella durante años, sopesando el riesgo personal contra la posibilidad de que mi información pueda ayudar a proteger vidas futuras. Al final, llegué a la conclusión de que el peso de mantener este secreto había llegado a ser más insoportable que el riesgo de revelarlo. He vivido con esta carga durante 16 años y ya no puedo continuar en silencio sabiendo que hay algo extremadamente peligroso suelto en Alaska.
Quiero ser completamente claro sobre por qué estoy compartiendo esto ahora. No busco atención, no estoy tratando de monetizar mi experiencia y no tengo agenda política alguna. Mi única motivación es la posibilidad de que esta información pueda ser útil para alguien que tenga la autoridad y los recursos para hacer algo al respecto. Durante todos estos años he mantenido registros detallados de casos sospechosos que podrían estar relacionados con la criatura que encontramos. Los patrones son consistentes: desapariciones en la misma región general de Alaska, restos de animales destrozados de maneras no consistentes con depredadores conocidos, y ocasionales avistamientos de animales no identificados, que son rápidamente descartados por las autoridades. Si alguien en una posición de autoridad lee esto y lo toma en serio, espero que investiguen esos casos con una perspectiva diferente. También espero que implementen medidas de seguridad adicionales para personas que trabajan o recrean en esas áreas remotas de Alaska. No estoy pidiendo que la gente me crea automáticamente. Sé que mi historia suena increíble e imposible, pero sí pido que consideren la posibilidad de que sea verdad y que actúen apropiadamente basándose en esa posibilidad. El costo de ignorar esta información, si es verdadera, podría ser vidas humanas adicionales. Hay aspectos específicos de mi experiencia que he deliberadamente omitido de este relato para proteger mi identidad y porque algunos detalles podrían ser peligrosos si cayeran en las manos equivocadas. Sin embargo, he incluido suficiente información para que cualquier investigación seria pueda verificar al menos algunas partes de mi historia. Los registros militares de la misión existirían en algún nivel, aunque probablemente estén altamente clasificados. Los reportes de radar del objeto no identificado deberían estar archivados en algún lugar. Las muertes de mis compañeros de misión son asuntos de registro público que pueden ser verificados. Y si alguien con la autorización apropiada investigara los archivos médicos militares, encontrarían registros de Johnson siendo tratado por heridas inexplicables después de esa fecha específica. No tengo ilusiones de que revelar esta información va a resultar en acción inmediata o reconocimiento público de la situación. Entiendo que hay complejas consideraciones políticas, de seguridad nacional y económicas que hacen que las agencias gubernamentales sean reacias a reconocer oficialmente la existencia de amenazas de este tipo. Sin embargo, espero que al menos pueda resultar en investigaciones discretas y medidas de protección no publicizadas para personas que podrían estar en riesgo. Desde que tomé la decisión de compartir mi historia, he experimentado una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente puedo liberar parte del peso que he estado cargando durante 16 años, y terror porque sé que podría haber consecuencias serias por romper el silencio que me fue impuesto. Durante las últimas semanas he estado particularmente vigilante por cualquier signo de que mi decisión haya sido detectada por las fuerzas que han estado monitoreándome. Hasta ahora, no he notado ningún cambio en mi situación, pero sé que eso podría cambiar en cualquier momento. He tomado precauciones adicionales para mi seguridad personal, incluyendo variar mis rutinas aún más de lo usual y mantener copias de seguridad de toda mi información en múltiples ubicaciones seguras. También he preparado instrucciones detalladas sobre qué hacer con mi información en caso de que algo me suceda antes de que pueda completar este relato. Sin embargo, debo admitir que hay una parte de mí que se siente liberada por primera vez en años. El acto de escribir sobre estas experiencias, incluso de forma anónima, ha sido terapéutico de una manera que nunca esperé. Por primera vez desde 2009, siento como si estuviera tomando acción positiva en lugar de simplemente sobreviviendo en silencio. Quiero dirigir comentarios específicos a cualquier persona que pueda estar en posición de investigar o actuar basándose en esta información. Primero, la criatura que encontramos exhibió niveles de inteligencia, fuerza física y agilidad que exceden cualquier cosa dentro del rango de animales conocidos. Cualquier operación diseñada para lidiar con ella necesitaría estar preparada para enfrentar algo que puede moverse por terreno vertical, que tiene fuerza suficiente para destrozar un oso adulto y que parece tener algún nivel de razonamiento táctico. Segundo, la criatura mostró capacidades de supervivencia en condiciones extremas de Alaska que sugieren que ha estado adaptándose y sobreviviendo en esa región durante un periodo extendido. Esto significa que cualquier búsqueda tendría que cubrir áreas muy extensas y considerar que la criatura conoce el territorio mucho mejor que cualquier equipo de búsqueda humano. Tercero, basándose en la evidencia que encontramos en su guarida, la criatura ha estado cazando humanos durante años, posiblemente décadas. Es extremadamente peligrosa para cualquier persona que se encuentre con ella, y las armas convencionales podrían no ser efectivas contra ella. Cualquier operación tendría que estar equipada con armamento especializado y personal altamente entrenado. Finalmente, la criatura parece estar asociada con tecnología alienígena, lo que significa que cualquier investigación debería considerar la posibilidad de que haya aspectos de la situación que estén más allá de la comprensión humana actual.
También quiero hacer una apelación específica a cualquier persona que pueda haber tenido experiencias similares. Sé que el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios para mantener silencio sobre estos eventos, y es posible que haya otros sobrevivientes o testigos que hayan sido forzados al silencio como yo. Si hay otras personas que han visto cosas similares, ya sea relacionadas con la misma criatura o con otros eventos inexplicables, los urjo a considerar hablar también. El silencio nos protege individualmente a corto plazo, pero perpetúa el peligro para otros a largo plazo. Entiendo completamente los riesgos involucrados en hablar, y no juzgo a nadie que elija mantener silencio para proteger su propia seguridad. Sin embargo, si nunca hablamos, la información que tenemos nunca podrá ser usada para proteger a otras personas. También reconozco que mi historia podría inspirar imitadores o personas que fabrican relatos similares por atención o otras motivaciones. Pido a la comunidad que sea escéptica pero de mente abierta cuando evalúe relatos como el mío. Busquen consistencia interna, detalles específicos que puedan ser verificados y motivaciones claras para compartir la información. Los relatos genuinos tendrán una calidad diferente a las fabricaciones, aunque reconozco que distinguir entre ellos puede ser difícil. Durante los 16 años desde esta experiencia, he luchado constantemente con cuestiones sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en el universo. Lo que vi en Alaska desafió fundamentalmente mis suposiciones básicas sobre lo que es posible en nuestro mundo. La existencia de vida inteligente de otros planetas, la presencia de criaturas que desafían la biología conocida y la voluntad del gobierno de matar civiles para mantener secretos son todas realidades que nunca había considerado antes de esa misión. Durante años después luché con la sensación de que todo lo que había pensado que sabía sobre el mundo era incompleto o incorrecto. Esta sensación de desorientación existencial fue casi tan traumática como los eventos originales. Gradualmente he llegado a aceptar que el universo es mucho más vasto, extraño y peligroso de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. También he llegado a entender que hay fuerzas, tanto humanas como no humanas, que operan más allá del conocimiento público y que tienen capacidades que exceden grandemente lo que la mayoría de la gente considera posible. Esta comprensión ha cambiado fundamentalmente cómo veo todo, desde eventos mundiales hasta interacciones interpersonales. Una vez que sabes que cosas imposibles son reales, tienes que reconsiderar qué más podría ser real que previamente habías descartado como imposible. Uno de los aspectos más perturbadores de toda esta experiencia ha sido la comprensión gradual de cuán efectivamente el gobierno puede suprimir información y eliminar testigos. La muerte de mis compañeros durante un periodo de pocos años, todas en circunstancias que podían ser explicadas como accidentes o suicidios, demostró un nivel de sofisticación en operaciones encubiertas que me hizo cuestionar cuántos otros eventos accidentales podrían ser en realidad asesinatos coordinados. Durante años después de darme cuenta del patrón, viví con la expectativa constante de que sería el siguiente. Desarrollé una paranoia que interfirió significativamente con mi capacidad de funcionar normalmente, pero que también podría haber sido lo único que me mantuvo vivo. La comprensión de que agencias gubernamentales están dispuestas a matar a sus propios soldados para mantener secretos alteró completamente mi perspectiva sobre la confianza en instituciones y autoridades. Una vez que sabes que tu propio gobierno te considera desechable si te conviertes en una responsabilidad, tienes que reevaluar fundamentalmente tu relación con el sistema del cual eres parte. Esta pérdida de confianza institucional ha sido una de las consecuencias más duraderas de toda la experiencia, afectando cómo interactúo con todo, desde agencias gubernamentales hasta corporaciones grandes hasta instituciones médicas. La carga psicológica de mantener este secreto durante 16 años ha sido inmensa. No solo he tenido que lidiar con el trauma de los eventos originales, sino también con el aislamiento de no poder compartir la experiencia más significativa de mi vida con nadie. Esto ha afectado profundamente mis relaciones personales, mi carrera y mi salud mental general. He tenido que desarrollar mecanismos de manejo que me permitan funcionar mientras cargo con conocimiento que la mayoría de la gente encontraría imposible de creer. También he tenido que aprender a vivir con la constante conciencia de que hay amenazas en el mundo que la mayoría de la gente no conoce y contra las cuales no está protegida. Esta hipervigilancia constante es agotadora, pero también se ha vuelto tan habitual que ya no puedo imaginar vivir sin ella. Una de las ironías de mi situación es que la experiencia original duró solo unas pocas horas, pero las consecuencias han dominado cada día de mi vida durante los últimos 16 años. El trauma no fue solo lo que vi y experimenté durante la misión, sino todo lo que siguió. Las amenazas, el monitoreo, las muertes de mis compañeros y el aislamiento forzado. En muchas formas, los eventos secundarios han sido más destructivos para mi vida que los eventos originales. Hay preguntas sobre esta experiencia que nunca tendré respuestas y esa incertidumbre continúa atormentándome. No sé de dónde vino originalmente la criatura que encontramos,
si era propiamente alienígena o algún tipo de experimento que salió mal. No sé si estaba sola o si hay otras como ella. No sé qué pasó con la nave después de que nos fuimos, si fue recuperada y estudiada o si fue destruida para eliminar evidencia. No sé qué pasó realmente con Johnson después de que fue llevado para observación médica. No sé si las agencias gubernamentales eventualmente lograron localizar y neutralizar la criatura o si todavía está cazando en los bosques de Alaska. Estas preguntas sin respuesta han sido una fuente constante de ansiedad durante años, porque sin saber los resultados de los eventos que presencié, no puedo evaluar acuradamente el nivel de peligro continuo que existe. La incertidumbre sobre si contar mi historia podría interferir con operaciones en curso también ha sido un factor en mi decisión sobre cuándo y cómo revelar esta información. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que el riesgo de interferir con operaciones legítimas es menor que el riesgo de que no haya operaciones en curso y que la amenaza siga presente sin que nadie esté haciendo nada al respecto. Una de las cosas que más me perturba sobre toda esta experiencia es la implicación más amplia sobre qué más podría estar siendo ocultado del público. Si el gobierno está dispuesto a matar para mantener secreto este incidente, ¿qué otros eventos similares han ocurrido que nunca conoceremos? ¿Cuántas otras amenazas exóticas existen que han sido suprimidas del conocimiento público? ¿Cuántos otros soldados, científicos o civiles han sido silenciados para mantener secretos que podrían afectar la seguridad pública? La comprensión de que eventos como el que experimenté podrían estar ocurriendo regularmente, pero siendo mantenidos en secreto, ha alterado fundamentalmente mi perspectiva sobre la transparencia gubernamental y los derechos del público a conocer sobre amenazas que podrían afectarlos. También me ha hecho cuestionar cuánta de la información que consideramos factual sobre nuestro mundo podría ser incompleta o deliberadamente distorsionada para mantener secretos que las autoridades consideran demasiado peligrosos para revelación pública. Esta pérdida de confianza en la información oficial ha hecho que sea difícil para mí aceptar explicaciones oficiales para cualquier evento inusual o inexplicable. Una vez que sabes que encubrimientos masivos son posibles y que han ocurrido, tienes que considerar esa posibilidad para cualquier situación donde las explicaciones oficiales parecen inadecuadas o inconsistentes. El aspecto más frustrante de mi situación ha sido la completa impotencia que he sentido durante años. Sabía sobre una amenaza mortal que podría estar matando personas inocentes, pero no tenía forma de advertir a nadie o de hacer que las autoridades tomaran acción sin arriesgar mi propia vida. Esta sensación de impotencia moral ha sido una de las cargas psicológicas más pesadas que he tenido que soportar. Cada vez que leía sobre desapariciones en Alaska que podrían haber sido causadas por la criatura, me sentía parcialmente responsable porque mi silencio podría haber contribuido a esas muertes. Sin embargo, también sabía que hablar podría resultar en mi propia muerte sin garantía de que la información sería usada constructivamente. Esta tensión entre responsabilidad moral y supervivencia personal ha sido una fuente constante de conflicto interno. La decisión de finalmente hablar ha sido motivada en gran parte por la comprensión de que no puedo continuar viviendo con esa tensión indefinidamente. Independientemente de las consecuencias personales, necesitaba tomar alguna acción que pudiera potencialmente proteger a otras personas, incluso si esa acción es limitada e indirecta. El acto de escribir este relato ha proporcionado algún alivio a esa sensación de impotencia, porque al menos ahora estoy haciendo algo con la información que tengo en lugar de simplemente mantenerla en secreto. Quiero abordar directamente la cuestión de por qué alguien debería creer mi relato. Reconozco completamente que mi historia suena como ciencia ficción y que hay muchas razones por las que la gente podría ser escéptica. No tengo evidencia física que pueda compartir públicamente. Cualquier evidencia que hubiera tenido fue confiscada o destruida hace mucho tiempo. No puedo proporcionar mi verdadera identidad sin poner en riesgo mi seguridad. Y la naturaleza de los eventos que describo está tan fuera del rango de experiencia normal que la respuesta natural sería descartarlos como imposibles. Sin embargo, pido a los lectores que consideren varios factores. Primero, no tengo motivación obvia para fabricar esta historia. No estoy pidiendo dinero. No estoy promoviendo un libro o película y no estoy buscando fama o atención personal. De hecho, compartir esta información me pone en riesgo considerable sin beneficio personal obvio. Segundo, los detalles que he proporcionado son específicos y consistentes de una manera que sería difícil de mantener si fueran fabricados. Tercero, algunos aspectos de mi relato pueden ser verificados por cualquier persona con acceso a recursos de investigación apropiados, incluyendo las muertes de personas que he mencionado y patrones de desapariciones en Alaska. Finalmente, pido que consideren que la naturaleza extraordinaria de mi relato no es automáticamente evidencia de que sea falso. Simplemente es evidencia de que describe eventos fuera del rango de experiencia normal. Al escribir este relato, he tenido que revivir mentalmente algunos de los momentos más traumáticos de mi vida.
El proceso ha sido emocionalmente agotador, pero también ha sido extrañamente catártico. Por primera vez en 16 años he podido procesar completamente estos eventos contándolos de principio a fin, en lugar de simplemente revivirlos en fragmentos a través de pesadillas y flashbacks. También por primera vez he podido contextualizar mi experiencia como parte de una narrativa más grande sobre encubrimientos gubernamentales y amenazas ocultas, en lugar de simplemente como un conjunto de eventos traumáticos aislados que me sucedieron personalmente. Este proceso de narrativa ha ayudado a reducir algo del poder que estos recuerdos han tenido sobre mí durante años. Sin embargo, también ha renovado mi conciencia de la gravedad de lo que experimenté y de las posibles consecuencias de compartir esta información. Mientras escribía las secciones sobre la muerte de mis compañeros, me di cuenta nuevamente de cuán serias podrían ser las consecuencias por romper mi silencio. Pero también me di cuenta de que el costo personal de continuar manteniendo silencio se había vuelto más alto que el riesgo de hablar. Independientemente de lo que suceda después de compartir esta historia, al menos ya no tendré que cargar con ella completamente solo. Hay una pregunta que sé que muchos lectores tendrán. ¿Por qué compartir esta historia ahora, después de tantos años de silencio? La respuesta es complicada y personal. Durante los últimos meses, he estado experimentando síntomas que me preocupan podrían estar relacionados con mi exposición a la nave alienígena y su contenido. He desarrollado dolores de cabeza severos que no responden a medicamentos convencionales, episodios de desorientación temporal donde pierdo varias horas sin memoria de lo que hice durante ese tiempo, y ocasionalmente experimento alucinaciones visuales que involucran las mismas criaturas grises que vi en la nave. No sé si estos síntomas están relacionados con algún tipo de contaminación o exposición que experimenté hace 16 años, si son el resultado del estrés psicológico prolongado, o si representan algún otro factor que no entiendo. Sin embargo, la posibilidad de que mi condición pueda deteriorarse me ha motivado a compartir mi historia mientras todavía tengo la capacidad mental completa para hacerlo. Si estos síntomas son indicativos de algún problema de salud progresivo, quiero asegurarme de que la información que tengo sea documentada antes de que sea demasiado tarde. También, si otros han tenido exposiciones similares, mis síntomas podrían proporcionar información útil sobre los efectos a largo plazo de tal contacto. Los síntomas neurológicos que he estado experimentando han añadido una nueva dimensión de urgencia a mi decisión de hablar. Ayer perdí completamente 4 horas sin ningún recuerdo de dónde estuve o qué hice durante ese tiempo. Me encontré en mi cocina a las 8 p.m. sin memoria de nada después de las 4 p.m. Esto es extremadamente perturbador porque siempre he tenido una memoria excelente y nunca he experimentado lagunas temporales como esta antes. Durante los episodios, aparentemente funciono normalmente porque no ha habido evidencia de que haya hecho algo peligroso o inusual, pero la pérdida completa de memoria consciente es aterradora. También he comenzado a experimentar lo que solo puedo describir como transmisiones durante estos episodios en blanco. Cuando recupero la conciencia, tengo información en mi mente que no estaba allí antes, información que no recuerdo haber aprendido de ninguna fuente. Esta información es principalmente sobre la criatura que encontramos y sobre otros eventos relacionados que nunca presencié directamente. No sé cómo explicar este fenómeno y reconozco que suena completamente imposible, pero está sucediendo independientemente de si puedo explicarlo o no. La información que obtengo durante estos episodios es consistente y detallada de una manera que no creo que mi mente subconsciente podría fabricar. Una de las transmisiones más perturbadoras que he recibido involucra información sobre el destino final de Johnson. Según la información que apareció en mi mente durante uno de estos episodios, Johnson no murió por sus heridas como había asumido. En su lugar, fue mantenido vivo para estudios extensivos relacionados con su exposición a la criatura. Los investigadores estaban interesados en los efectos a largo plazo del contacto directo con la entidad, y Johnson fue usado como sujeto de prueba durante varios años antes de finalmente sucumbir a complicaciones relacionadas con experimentos médicos no autorizados. Según esta información, Johnson experimentó síntomas similares a los que estoy experimentando ahora, incluyendo las lagunas de memoria y las transmisiones de información. Los investigadores nunca lograron explicar completamente estos fenómenos, pero documentaron que parecían intensificarse con el tiempo hasta que Johnson perdió completamente su capacidad de funcionar independientemente. No sé si esta información es acurada o si es algún tipo de alucinación elaborada producida por mi estado mental deteriorante. Sin embargo, la especificidad y consistencia de los detalles hace que sea difícil descartarla completamente. Si es acurada, sugiere que mi exposición a la nave y su contenido ha iniciado algún proceso que eventualmente podría resultar en la pérdida completa de mis facultades mentales. Durante mi episodio más reciente, recibí información sobre el estado actual de la criatura que encontramos en Alaska. Según esta transmisión, la criatura no ha sido capturada o neutralizada por las autoridades militares.
En su lugar, ha continuado cazando en la región durante todos estos años, volviéndose progresivamente más inteligente y adaptada a evitar la detección humana. Ha desarrollado patrones de caza más sofisticados, dirigiéndose específicamente a personas que es menos probable que sean extrañadas inmediatamente, vagabundos, excursionistas solitarios y personas con problemas de salud mental que podrían ser descartadas como desaparecidas voluntariamente. La criatura también ha aprendido a disponer de los restos de sus víctimas de maneras que hacen que los ataques parezcan accidentes naturales o ataques de animales salvajes. Durante los últimos 16 años ha sido responsable por al menos 30 muertes que han sido atribuidas oficialmente a otras causas. La información también sugiere que la criatura ha estado usando las cuevas que encontramos como base de operaciones, expandiendo el sistema de túneles y creando múltiples guaridas conectadas. Lo más perturbador es la información que sugiere que la criatura ha estado tratando de comunicarse con otros de su especie, posiblemente intentando señalar su ubicación para rescate o para atraer compañeros a la Tierra. La información más alarmante que he recibido durante estos episodios involucra la posibilidad de que la criatura no estuviera sola originalmente. Según las transmisiones, la nave que encontramos era parte de una operación más grande que involucró múltiples vehículos y múltiples especies de entidades extraterrestres. La nave que se estrelló era aparentemente un vehículo de transporte que llevaba especímenes cazados de varios planetas, incluyendo la Tierra, para propósitos que no están claros en la información que he recibido. La criatura que escapó no era uno de los cazadores, sino una de las presas que había logrado liberarse durante el accidente. Esto explicaría su comportamiento altamente agresivo y su aparente falta de tecnología avanzada a pesar de estar asociada con una nave espacial. La información sugiere que los verdaderos operadores de la nave eran las entidades grises más pequeñas que encontramos muertas, y que habían estado realizando algún tipo de operación de recolección en la Tierra durante un periodo extendido antes del accidente. Si esta información es acurada, significa que el incidente que presenciamos fue solo una pequeña parte de una situación mucho más grande y compleja que involucra contacto alienígena continuo con la Tierra. No sé qué hacer con esta información, especialmente considerando que no tengo forma de verificar su acuracia y que podría ser producto de un estado mental deteriorante. Sin embargo, los detalles son tan específicos y consistentes que me resulta difícil descartarlos completamente como alucinaciones. La información también incluye detalles técnicos sobre la tecnología alienígena que observamos en la nave, explicaciones de cómo funcionaban varios sistemas que no entendimos en ese momento, y descripciones de otros sitios de accidentes similares que han ocurrido en diferentes partes del mundo durante las últimas décadas. Algunos de estos otros incidentes aparentemente han sido encubiertos con el mismo nivel de secreto y supresión de testigos que experimentamos después de nuestro encuentro. La información sugiere que hay una operación continua, coordinada a nivel internacional, para manejar y encubrir evidencia de contacto extraterrestre, y que nuestro incidente fue solo uno de muchos eventos similares que han sido mantenidos en secreto. Si esto es verdad, significa que el encubrimiento que experimenté fue parte de un esfuerzo mucho más grande y sistemático para controlar información sobre actividad alienígena en la Tierra. Una de las transmisiones más recientes incluyó información sobre mi propia situación y por qué he sido permitido sobrevivir cuando mis compañeros fueron eliminados. Según esta información, no fui asesinado porque las entidades responsables por el monitoreo y eliminación de testigos identificaron que yo estaba comenzando a desarrollar los mismos síntomas que había experimentado Johnson. Aparentemente, estos síntomas representan algún tipo de conexión o comunicación con fuentes de información relacionadas con la tecnología alienígena. Y los investigadores querían estudiar el desarrollo de estos síntomas en un sujeto que estaba funcionando independientemente en lugar de bajo custodia. Esencialmente, he estado siendo usado como un experimento de campo para estudiar los efectos a largo plazo de la exposición. Esta información sugiere que mi supervivencia no fue coincidencia o suerte, sino el resultado de una decisión deliberada de usar mi condición para propósitos de investigación. Si esto es acurado, significa que he estado siendo monitoreado no solo para prevenir que revelara información clasificada, sino también para documentar el progreso de mi condición neurológica. La información también sugiere que mis síntomas continuarán intensificándose hasta que eventualmente pierda la capacidad de funcionar independientemente, momento en el cual seré recolectado para estudios más intensivos. El conocimiento de que podría estar destinado para el mismo destino que Johnson ha añadido urgencia extrema a mi decisión de compartir esta información ahora. Si los síntomas que estoy experimentando van a continuar deteriorándose, tengo una ventana de tiempo limitada durante la cual puedo comunicar coherentemente lo que sé. También, si la información que he estado recibiendo durante mis episodios es acurada, significa que hay amenazas y situaciones en curso que van mucho más allá de la criatura individual que encontramos en Alaska.
El público merece saber sobre la posibilidad de contacto alienígena continuo, especialmente si ese contacto involucra actividades hostiles o dañinas para los humanos. Sin embargo, también reconozco que la fuente de esta información es altamente sospechosa y que podría estar experimentando algún tipo de colapso psicológico elaborado en lugar de recibir comunicaciones genuinas. La línea entre revelación genuina y delusión mental se ha vuelto extremadamente borrosa para mí, y ya no confío completamente en mi propia percepción de la realidad. Sin embargo, dada la gravedad potencial de las implicaciones, si la información es acurada, siento que tengo la obligación de compartirla independientemente de mis dudas sobre su veracidad. Durante mi más reciente episodio de pérdida de memoria, aparentemente conduje hasta un lugar que nunca había visitado antes, un área remota aproximadamente 200 kilómetros al norte de donde vivo actualmente. Cuando recuperé la conciencia, me encontré parado en un claro en el bosque sin memoria de cómo había llegado allí. Sin embargo, tenía información detallada sobre la ubicación específica y su significancia. Según la información en mi mente, esta ubicación es otro sitio de accidente alienígena que ocurrió varios años después de nuestro incidente en Alaska. Los restos de este accidente fueron supuestamente recuperados y encubiertos con el mismo nivel de secreto, pero no antes de que otra entidad escapara y comenzara cazando en la región. La información incluye detalles específicos sobre desapariciones en el área que han sido atribuidas a causas naturales, pero que siguen el mismo patrón que las desapariciones relacionadas con la criatura de Alaska. No sé por qué fui aparentemente compelido a visitar esta ubicación, o qué se suponía que hiciera allí. Cuando examiné el área más detalladamente, encontré evidencia sutil que era consistente con la información que había recibido. Patrones inusuales de daño a la vegetación, configuraciones de rocas que parecían antinaturales y marcas en los árboles que eran similares a las que habíamos visto en Alaska. La experiencia de encontrar evidencia física que corroboraba la información que había recibido durante mis episodios fue profundamente perturbadora porque sugiere que al menos algunos aspectos de estas transmisiones podrían ser acurados. Sin embargo, también es posible que mi mente subconsciente esté procesando información que obtuve a través de canales normales, pero que no recuerdo conscientemente, y que está presentando esa información como si fuera recibida a través de medios paranormales. La distinción entre estos escenarios es importante porque determina si debo considerar la información como potencialmente confiable o como síntoma de deterioro mental. Desafortunadamente no tengo forma de hacer esta determinación definitivamente sin recursos de investigación que no están disponibles para mí. Lo que sí sé es que independientemente de la fuente de la información, describe amenazas potenciales que podrían estar afectando la seguridad pública, y que mi capacidad de comunicar esta información está limitada por mi condición neurológica deteriorante. Por esta razón, he decidido compartir toda la información que tengo, incluyendo los aspectos que no puedo verificar, esperando que otros puedan evaluarla más objetivamente y determinar qué partes, si las hay, merecen investigación adicional. Los episodios han comenzado a incluir información sobre otros sobrevivientes de incidentes similares que aparentemente están experimentando síntomas comparables a los míos. Según estas transmisiones, hay al menos una docena de personas en varios países que han tenido exposiciones directas a tecnología o entidades alienígenas y que están desarrollando capacidades neurológicas anómalas como resultado. Algunos de estos individuos aparentemente han sido recolectados para estudios controlados, mientras que otros continúan funcionando independientemente mientras son monitoreados discretamente. La información sugiere que existe una red internacional de investigadores que estudian estos fenómenos y que comparten datos entre diferentes gobiernos y organizaciones. Los objetivos de esta investigación no están claros en la información que he recibido, pero parecen involucrar tanto comprender los efectos de la exposición alienígena en humanos como potencialmente desarrollar formas de replicar o controlar estos efectos. Si esta información es acurada, significa que mi situación no es única y que hay otras personas que podrían estar experimentando síntomas similares sin entender su causa o significancia. También significa que podría haber oportunidades para que personas en mi situación se comuniquen entre sí, aunque hacer tal contacto sería extremadamente peligroso dado el nivel de monitoreo que aparentemente estamos bajo. Una de las revelaciones más perturbadoras de mis episodios recientes involucra información sobre el cronograma y los objetivos de la actividad alienígena en la Tierra. Según estas transmisiones, la presencia alienígena en nuestro planeta no es un fenómeno reciente, sino que ha estado en curso durante décadas o posiblemente siglos. Los diferentes grupos alienígenas tienen objetivos diferentes, algunos de los cuales son compatibles con el bienestar humano y otros de los cuales son directamente hostiles. La criatura que encontramos en Alaska pertenece a una categoría que ve a los humanos principalmente como recursos para ser cosechados, ya sea como alimento, material de experimentación o para propósitos que no están claros en la información que he recibido.
Sin embargo, hay aparentemente otros grupos alienígenas que están tratando de intervenir o limitar estas actividades hostiles por razones que no entiendo completamente. La situación es presentada como un conflicto complejo entre múltiples facciones alienígenas, con la Tierra como territorio disputado y los humanos como recursos involuntarios en este conflicto. Los gobiernos terrestres aparentemente han desarrollado acuerdos con algunas facciones alienígenas, intercambiando acceso limitado a recursos humanos y territoriales a cambio de tecnología y protección contra grupos más hostiles. Si esta información es acurada, significa que la situación global es mucho más compleja y precaria de lo que cualquier persona promedio se da cuenta. También significa que eventos como el que experimenté en Alaska no son incidentes aislados, sino parte de un patrón más grande de actividad que ha estado en curso durante mucho tiempo. La información sugiere que los encubrimientos que experimenté no son simplemente para mantener secretos militares o evitar pánico público, sino para mantener acuerdos delicados entre gobiernos humanos y fuerzas alienígenas. Revelar información sobre estos incidentes podría potencialmente disrumpir estos acuerdos y resultar en consecuencias que van mucho más allá de consideraciones de seguridad nacional normal. Sin embargo, la información también sugiere que estos acuerdos pueden no estar en el mejor interés de la humanidad en general, y que el público tiene derecho a saber sobre situaciones que podrían afectar fundamentalmente el futuro de nuestra especie. La tensión entre mantener estabilidad a corto plazo a través del secreto y proteger los intereses a largo plazo de la humanidad a través de la revelación es uno de los aspectos más complejos de mi decisión de compartir esta información. Los síntomas que estoy experimentando han comenzado a intensificarse significativamente durante los últimos días. Los episodios de pérdida de memoria ahora duran más tiempo y ocurren con más frecuencia, y cuando recupero la conciencia, cada vez tengo más información que no recuerdo haber obtenido conscientemente. Ayer perdí completamente 8 horas, y cuando volví en mí, tenía conocimiento detallado sobre protocolos específicos que aparentemente usan las agencias gubernamentales para manejar individuos en mi condición. Esta información incluye criterios para determinar cuándo alguien con síntomas como los míos debe ser recolectado para estudios más intensivos. Y según estos criterios, ya he pasado varios de los umbrales que indicarían que mi recolección es inminente. La información también incluye detalles sobre las instalaciones donde tales individuos son mantenidos y los tipos de experimentos que se realizan en ellos. Estos detalles son extremadamente específicos y perturbadores, incluyendo descripciones de procedimientos médicos que están diseñados para maximizar la información obtenida de sujetos de prueba sin preocuparse por su bienestar o supervivencia. Si esta información es acurada, significa que tengo muy poco tiempo antes de que pierda la capacidad de funcionar independientemente o de comunicarme libremente. La aceleración de mis síntomas ha hecho que completar este relato sea una prioridad urgente. Cada día que pasa, mi capacidad de pensar claramente y comunicar coherentemente disminuye ligeramente. También estoy comenzando a experimentar lapsos de memoria incluso durante periodos cuando estoy conscientemente presente, olvidando conversaciones que tuve hace solo unas horas, o perdiendo track de tareas que estaba realizando. Estos síntomas hacen que sea difícil mantener empleo o relaciones normales, y sé que eventualmente harán imposible que viva independientemente. Sin embargo, también hay aspectos de mi condición que podrían ser vistos como mejoramientos en lugar de deterioros. Mi capacidad de procesamiento de información parece haber aumentado significativamente y puedo hacer conexiones entre conceptos aparentemente no relacionados de formas que no podía antes. También he desarrollado lo que parece ser intuición mejorada sobre las motivaciones e intenciones de otras personas, como si pudiera percibir aspectos de su estado mental que normalmente no serían accesibles. Estos cambios podrían ser compensaciones neurológicas por los déficits que estoy experimentando en otras áreas o podrían representar genuinos mejoramientos en capacidades cognitivas. Independientemente de su naturaleza, estos cambios refuerzan mi sensación de que algo fundamental está sucediendo en mi cerebro como resultado de mi exposición a tecnología alienígena hace 16 años. Quiero usar esta oportunidad para dirigir comentarios específicos a cualquier agencia gubernamental o investigador que pueda estar monitoreando esta comunicación. Entiendo que al compartir esta información estoy violando acuerdos de confidencialidad que firmé y que podría estar interfiriendo con operaciones clasificadas en curso. Sin embargo, también creo que el público tiene derecho a saber sobre amenazas que podrían afectar su seguridad, especialmente cuando esas amenazas han estado activas durante años sin su conocimiento. Si las autoridades apropiadas están realmente abordando la situación que describí, entonces mi revelación podría ser disruptiva, pero no causará daño a largo plazo. Sin embargo, si no se está tomando acción apropiada, entonces mi silencio continuo podría resultar en más víctimas inocentes. Dado que no tengo forma de determinar cuál de estos escenarios es acurado,
He optado por errar del lado de proteger vidas potenciales en lugar de proteger secretos potenciales. También quiero establecer claramente que si algo me sucede después de compartir esta información, no será suicidio ni accidente. He tomado precauciones para documentar mi estado mental y mis intenciones, y cualquier muerte o desaparición que ocurra después de esta revelación debe ser investigada como homicidio potencial relacionado con mi decisión de hablar. Para cualquier lector que haya llegado hasta este punto en mi relato, quiero expresar mi gratitud por su paciencia y consideración. Sé que mi historia suena increíble y que hay muchas razones para ser escéptico sobre su veracidad. También reconozco que mi condición mental deteriorante podría estar afectando la acuracidad de algunos aspectos de lo que he compartido, especialmente la información que he recibido durante mis episodios de pérdida de memoria. Sin embargo, los eventos centrales de mi experiencia en Alaska en 2009 son acurados según mi mejor recuerdo, y creo que representan información importante que podría ser relevante para la seguridad pública. Animo a cualquiera que tome mi relato en serio a que investigue los aspectos que pueden ser verificados independientemente, incluyendo las muertes de las personas que he mencionado, patrones de desapariciones en Alaska y cualquier registro público que pueda corroborar elementos de mi historia. También animo a cualquier persona que pueda haber tenido experiencias similares a que considere compartir su información, reconociendo los riesgos pero también el potencial valor de múltiples relatos independientes que podrían establecer patrones creíbles. Si mi decisión de hablar resulta en que otros se sientan empoderados para compartir experiencias similares, entonces independientemente de las consecuencias personales para mí, habré logrado algo valioso. Finalmente, quiero abordar la pregunta de qué espero que suceda como resultado de compartir esta información. Francamente, no tengo expectativas específicas y reconozco que lo más probable es que mi relato sea descartado como ficción o como producto de enfermedad mental. Sin embargo, si incluso una persona en posición de autoridad toma mi información lo suficientemente en serio como para iniciar una investigación discreta, entonces el esfuerzo habrá valido la pena. También, si mi historia ayuda a cualquier otra persona que pueda haber tenido experiencias similares a sentirse menos aislada o más dispuesta a buscar ayuda o compartir su propia información, entonces habré logrado algo positivo. En el peor de los casos, al menos habré aliviado la carga psicológica de mantener estos secretos y habré tomado alguna acción en lugar de permanecer completamente pasivo ante conocimiento de amenazas potenciales. En el mejor de los casos, mi información podría contribuir a esfuerzos para proteger otras personas de los peligros que he descrito. Independientemente del resultado, ya no puedo vivir con el peso de mantener silencio absoluto sobre eventos que podrían tener implicaciones para la seguridad de otros. Mientras termino este relato, debo admitir que no sé qué va a suceder conmigo en los próximos días o semanas. Mis síntomas continúan intensificándose, y es posible que pronto pierda la capacidad de funcionar independientemente o de comunicarme coherentemente. También es posible que las autoridades responsables por mantener secretos sobre estos eventos tomen acción para silenciarme permanentemente ahora que he violado mis acuerdos de confidencialidad. Cualquiera que sea el resultado, me siento más en paz conmigo mismo ahora que he compartido esta información que lo que me he sentido en años. El peso de mantener estos secretos había llegado a ser insoportable, y aunque las consecuencias de romper el silencio podrían ser severas, al menos ya no tengo que cargar con ese peso solo. Si algo me sucede después de compartir esta historia, espero que sea visto como confirmación de la seriedad de lo que he descrito en lugar de como evidencia de inestabilidad mental. La verdad de lo que experimenté en Alaska en 2009 permanece sin importar lo que me suceda personalmente. Y esa verdad incluye la existencia de amenazas que el público merece conocer. Gracias por leer mi historia. Espero que sirva a algún propósito útil, incluso si ese propósito no es inmediatamente aparente.